Ella solo quería desaparecer, pero él hizo que la viera. Un susurro lo cambió todo y comenzó lo improbable. Entre fingimientos y miradas nació un amor verdadero, y lo que era actuación se convirtió en destino. Capítulo 1. El encuentro inesperado. El sol se ponía sobre la costa de Málaga, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que Luisa Mendoza solía reproducir en sus lienzos. A sus 28 años, ella vivía de lo que el arte le permitía: pinturas de paisajes para turistas, talleres improvisados para niños y, en los días de suerte, encargos más significativos. Acomodada en su pequeño estudio en el barrio de El Perchel, una región histórica de la ciudad, Luisa miraba a través de la ventana mientras el último rayo de sol desaparecía. El apartamento de techo bajo y paredes desconchadas contrastaba con la belleza de los cuadros que se acumulaban en los rincones. La vista de la bahía norte, que tanto encantaba a los visitantes, era su refugio e inspiración. Huérfana desde los 5 años, Luisa tenía solo recuerdos nebulosos del pasado. El olor a salitre, una nana y un medallón de plata con la inscripción «La luz que te falta, sonríe como yo sonreía». Este era su único lazo con una historia que parecía cada vez más distante. «Se está haciendo tarde», murmuró para sí misma mientras limpiaba los pinceles. Su único compromiso aquella noche era el taller voluntario en la clínica terapéutica Nueva Mirada, donde trabajaba con niños con necesidades especiales. Allí se sentía útil, conectada a algo más grande que sus propias limitaciones. Entre aquellos niños no necesitaba fingir ser lo que no era. Sonó el timbre. Por un momento, Luisa dudó. No esperaba visitas. ¿Luisa? «Soy yo, Marcia». La voz estridente y animada pertenecía a su única amiga verdadera. Marcia Cavalcanti era lo opuesto a Luisa, extrovertida, segura de sí misma y conectada. Trabajaba como relaciones públicas para la Fundación Amanecer, una de las mayores organizaciones benéficas del país, y siempre intentaba sacar a Luisa de lo que llamaba su caparazón de artista melancólica. «Estoy de paso solo para confirmar que vas al evento de mañana», dijo Marcia, entrando sin ceremonia. «No me mires así. Lo prometiste». Luisa suspiró. El evento benéfico de la Fundación Amanecer, dirigido por el empresario Bernardo Vasconcelos, era uno de los acontecimientos sociales más sonados de Andalucía. Personas influyentes, políticos, empresarios, un mundo que Luisa evitaba a toda costa. «No sé si tengo ropa adecuada», intentó argumentar, mientras Marcia ya hurgaba en su pequeño armario. «Ya lo he resuelto. Te traje este vestido azul que te quedará perfecto», dijo, mostrando una prenda elegante pero discreta. «Además, algunos de tus cuadros estarán expuestos en la subasta benéfica. Tienes que estar allí». Luisa tocó el medallón que siempre llevaba al cuello, un gesto automático que hacía cuando se sentía insegura. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo porque no me dejas otra opción». A la mañana siguiente, Luisa se despertó temprano para su rutina en la clínica Nueva Mirada. Al llegar fue recibida por doña Concepción, la recepcionista que siempre tenía una sonrisa en el rostro e historias sobre sus nietos. «Buenos días, Luisa. Pedro ya ha preguntado por ti 3 veces hoy». Pedro era un niño de 10 años, diagnosticado con autismo. Rara vez hablaba, pero se expresaba a través de los dibujos. Fue con él con quien Luisa estableció su conexión más fuerte. Algo en los ojos del niño la conmovía profundamente. Una inteligencia silenciosa, una comprensión más allá de las palabras. En la sala de arteterapia, Luisa organizó los materiales para la actividad del día. Cuando Pedro entró, sus ojos se iluminaron al verla. Como siempre, se sentó en silencio y comenzó a dibujar sin instrucciones. Hoy, una vez más, dibujaba una figura femenina usando un collar. «¿Quién es ella, Pedro?», preguntó Luisa suavemente, sin esperar respuesta. Para su sorpresa, el niño tocó el medallón en su cuello y sonrió. Fue un gesto tan íntimo, tan familiar, que Luisa sintió un escalofrío. Pero antes de que pudiera preguntar más, la directora de la clínica, doctora Elena Montero, entró en la sala. «Luisa, ¿podrías venir a mi despacho después de la sesión? Necesitamos hablar sobre algunos cambios en el programa terapéutico». Había algo en el tono de la doctora Elena que dejó a Luisa inquieta. En los últimos meses,
Pequeñas alteraciones en la rutina de la clínica la incomodaban. Medicaciones diferentes, menos tiempo de actividades al aire libre, visitas restringidas de los familiares. Cuando se le preguntaba, Elena siempre tenía explicaciones técnicas que Luisa, sin formación médica, no podía rebatir. Al final de la sesión, Luisa se despidió de Pedro con la promesa de volver pronto. En el pasillo, se cruzó con un hombre de traje que parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Él la miró rápidamente, con una expresión que ella no pudo descifrar, antes de entrar en el despacho de la directora. La conversación con Elena fue breve y extrañamente formal. La directora informó que habría una reestructuración en el programa voluntario, reduciendo las actividades artísticas en favor de nuevos enfoques terapéuticos. Luisa quiso argumentar, pero sintió que sería inútil. Al salir de la clínica, el cielo ya anunciaba la lluvia típica de la primavera isleña. Luisa caminó lentamente hasta la parada de autobús, pensando en Pedro y en los cambios en la clínica. Algo no parecía correcto. Por la noche, mientras se preparaba para el evento, Luisa no conseguía alejar la sensación de que estaba siendo empujada hacia algo más allá de su control. El vestido azul de Marcia era demasiado bonito para ella, pensó. Demasiado elegante para alguien acostumbrada a vaqueros manchados de pintura y camisetas descoloridas. El medallón, sin embargo, decidió mantenerlo. Era como un amuleto de protección. El centro de eventos Casa Grande, un caserón histórico reformado en el centro de Málaga, estaba irreconocible. Luces, flores, personas vestidas con lo que parecía el presupuesto anual de Luisa. Marcia la recibió en la entrada, radiante en su vestido rojo. Por fin. Pensé que te habías rendido, exclamó tirando de Luisa por el brazo. Tus cuadros están teniendo éxito. Ya hay 2 empresarios interesados. Luisa intentó sonreír, pero se sentía como una intrusa en aquel mundo. Mientras caminaba entre los invitados, notó a una mujer elegante de aproximadamente 40 años, que parecía dominar el ambiente. Reía alto, rodeada de admiradores, su vibrante vestido rojo llamando la atención. ¿Quién es ella?, se preguntó a Marcia. Cristina Meneses, la prometida de Bernardo Vasconcelos, prácticamente la dueña de la fiesta, ya que él rara vez aparece en estos eventos. Es también consejera de la Fundación Amanecer. Algo en la postura de Cristina, en su risa calculada, causó incomodidad en Luisa. Pero no tuvo tiempo de analizar esa sensación, pues Marcia la tiró para presentarle a los interesados en sus obras. Durante casi 1 hora, Luisa sonrió educadamente y conversó sobre su arte con personas que claramente estaban más interesadas en parecer culturalmente comprometidas que en apreciar realmente su trabajo. Cuando finalmente consiguió un momento a solas, se refugió en un rincón más tranquilo del salón. Fue entonces cuando presenció una escena que la perturbó. Cristina Meneses abordaba a una joven camarera, intimidándola visiblemente por algún error trivial. El rostro de la muchacha estaba pálido, los ojos bajos mientras Cristina hablaba en voz controlada, pero cortante. Un verdadero espectáculo de crueldad, ¿no es así? La voz masculina, grave y tranquila, vino de detrás de Luisa. Ella se giró sorprendida y encontró a un hombre alto, de porte elegante, pero discreto. Debería tener unos 45 años. Cabellos entrecanos en las sienes y ojos profundamente observadores. Había algo familiar en él, aunque Luisa estaba segura de que nunca lo había visto antes. «Por favor», dijo suavemente, acercándose un poco más. «Finja que está conmigo». Antes de que Luisa pudiera responder, Cristina miró hacia ellos. El hombre, en un gesto sorprendentemente natural, ofreció su brazo a Luisa como si fueran viejos conocidos. «Confíe en mí», murmuró, «solo por un momento». Y en ese instante, sin comprender por qué, Luisa aceptó. Capítulo 2. Conexiones silenciosas. Luisa sintió el toque firme de la mano de Bernardo Vasconcelos en su brazo mientras él la conducía por el salón. La presencia de él tenía una cierta autoridad que ella jamás había experimentado. El hombre que la sociedad malagueña conocía como el solitario de El Limonar, referencia al lujoso condominio donde vivía, rara vez se dejaba ver en eventos sociales. «Perdone mi enfoque inesperado»,
dijo él cuando se alejaron lo suficiente de Cristina. A veces necesitamos un escudo humano en estos eventos. ¿Entonces soy un escudo?, preguntó Luisa, recuperando el sentido crítico que siempre la caracterizaba. Una casi sonrisa apareció en el rincón de sus labios. Una aliada temporal. ¿Prefiere así? El subastador anunció el inicio de las pujas por las obras benéficas. Luisa se sintió sonrojar cuando sus pinturas fueron presentadas: paisajes de la costa andaluza, retratos de pescadores locales, escenas del día a día del mercado central. Trabajos que ella consideraba simples pero honestos. Su interpretación de la Laguna del Sol tiene una luz peculiar, comentó Bernardo, observando uno de los cuadros proyectados en la pantalla grande. Recuerda mucho el estilo de Martín de Haro, pero con una melancolía contemporánea. Luisa lo encaró sorprendida por la observación precisa. Pocas personas reconocían las influencias en su trabajo, especialmente las del pintor andaluz que tanto admiraba. Bernardo Vasconcelos no era solo un empresario rico. Había profundidad detrás de aquella fachada reservada. ¿Usted entiende de arte? Por favor, sin formalidades. Y no soy especialista. Solo aprecio lo que me conmueve. Hizo una pausa, mirándola directamente, como los ojos del barquero de su cuadro. Parecen guardar historias que nadie más conoce. Algo en ese comentario conmovió profundamente a Luisa. Era exactamente lo que ella intentaba capturar en sus trabajos: historias silenciosas, dolores no dichos, bellezas ignoradas. Las pujas por los cuadros de Luisa superaron todas sus expectativas. Marcia, desde lejos, hacía señales entusiastas, aprobando claramente su nueva compañía. Cristina, por otro lado, observaba la escena con un interés calculador que hizo que Luisa se sintiera incómoda de nuevo. «Creo que no le agradé a su prometida», comentó Luisa, incapaz de contener la observación. Bernardo siguió su mirada. «Cristina no es mi prometida, solo una socia de negocios con quien mantengo una relación social». Sonrió educadamente, pero sus ojos permanecieron serios. «Ella administra la Fundación Amanecer en mi nombre, entre otros emprendimientos». Un empleado del evento se acercó, informando que la subasta de los cuadros de Luisa había terminado con un valor sorprendente. El comprador quería permanecer anónimo, pero solicitaba conocer a la artista personalmente. «Curioso», dijo Bernardo. «Parece que tiene un admirador secreto». Antes de que pudieran continuar la conversación, Cristina se acercó. De cerca, Luisa notó que su sonrisa no llegaba a los ojos. Había algo depredador en su mirada. «Bernardo, querido, por fin saliste de tu escondite», dijo, ignorando completamente a Luisa. «El alcalde está esperando para discutir el proyecto de la nueva ala pediátrica». «Cristina, esta es Luisa Mendoza, la artista responsable de las obras más disputadas de la noche». La mirada de Cristina recorrió a Luisa de arriba a abajo. Una evaluación rápida e implacable. «Fascinante. Talento en bruto, sin duda. ¿De dónde viene, querida? No recuerdo haber visto su nombre antes». El tono condescendiente hizo que Luisa se enderezara. «De Huelín. Probablemente no figura en su catálogo social». Cristina rió, un sonido artificial. «Adorable. Bernardo siempre ha tenido un ojo para talentos inexplorados». Se volvió hacia él. «El alcalde, querido. No podemos dejarlo esperando». Por un momento, Luisa pensó que Bernardo se negaría, pero después de una breve vacilación, asintió. «Fue un placer, señorita Mendoza. Tal vez podamos continuar nuestra conversación en otra ocasión». «Lo dudo mucho», murmuró Cristina mientras lo arrastraba del brazo. Luisa se quedó observando mientras se alejaban, sintiéndose extrañamente vacía después de la breve conexión. Marcia apareció a su lado, prácticamente saltando de emoción. «Dios mío, Lu, estabas hablando con Bernardo Vasconcelos, el hombre más reservado y rico de Andalucía. ¿Cómo pasó eso?» Luisa se encogió de hombros aún pensativa. «Él simplemente apareció. Bueno, sea lo que sea que dijiste, funcionó. Él rara vez habla con alguien en estos eventos, especialmente desde el accidente con su esposa». Marcia bajó la voz. «Dicen que nunca se recuperó completamente». «¿Qué accidente?» «No lo sabes. Ocurrió hace unos 6 años. Su esposa, Beatriz,
Estaba viajando a Madrid cuando sufrió un accidente en la Sierra de Mijas. Fue muy comentado en la época. Luisa sintió un escalofrío inexplicable. 6 años atrás, ella acababa de llegar a Málaga, después de una infancia pasando por varias ciudades del interior. No conocía nada sobre la alta sociedad local, y el hijo preguntó sin saber por qué surgió esa pregunta específica. El rostro de Marcia se suavizó. El niño, dicen que nunca superó el trauma. Tiene algún tipo de condición especial. Está en una clínica. Rara vez se le ve en público. Algo en la mente de Luisa comenzó a conectarse, pero antes de que pudiera explorar ese pensamiento, uno de los organizadores del evento la llamó para conocer al comprador anónimo de sus obras. Para su sorpresa, no había nadie esperando. «Disculpe, señorita Mendoza. El comprador parece haber cambiado de idea o se ha retrasado», explicó el organizador avergonzado. Sintiéndose súbitamente cansada y fuera de lugar, Luisa decidió que era hora de irse. Se despidió de Marcia, que estaba demasiado ocupada con los invitados importantes como para notar su incomodidad. Al día siguiente, se despertó con el insistente sonido del timbre. Somnolienta y confusa, abrió la puerta para encontrar a un repartidor con un sobre y un gran paquete. «Entrega para Luisa Mendoza», anunció el hombre pidiendo su firma. Dentro del sobre había una tarjeta simple con un mensaje escrito a mano. «Sus pinturas capturan lo que muchos no pueden ver. Me gustaría encargar un trabajo especial. ¿Podemos hablar?» Bernardo Vasconcelos. Junto a esto había un número de teléfono particular. El paquete contenía materiales de pintura de la más alta calidad, lienzos de lino belga, pinceles de Marta, pinturas importadas, artículos que Luisa solo veía en catálogos y nunca conseguía comprar. Después de un momento de vacilación, tomó el teléfono y marcó el número, pero colgó antes de completar la llamada. ¿Por qué un hombre como Bernardo Vasconcelos estaría interesado en sus pinturas? Había algo más sucediendo. Ella podía sentirlo. Durante toda la mañana se quedó observando los materiales sin tocarlos, debatiéndose internamente sobre qué hacer. Por fin decidió que no perdería nada al menos escuchar lo que tenía que proponer. Con las manos temblorosas, marcó el número de nuevo. Esta vez dejó que sonara. «¿Aló?» La voz grave de Bernardo sonó al otro lado. «Señor Vasconcelos, soy Luisa Mendoza». Hubo un breve silencio. Pensé que tal vez no llamaría. Confieso que dudé. No entiendo por qué alguien como usted estaría interesado en mi trabajo. ¿Alguien como yo? Se me había un tono de curiosidad en su voz. Un empresario exitoso que probablemente tiene acceso a los mayores artistas del país. Bernardo rió suavemente. Quizás sea exactamente por eso. Estoy cansado de lo obvio, de lo que el dinero puede comprar fácilmente. Hizo una pausa. Puedo hacerle una propuesta. Estoy buscando a alguien para crear una serie de pinturas para la nueva ala infantil de la clínica Nueva Mirada. Algo que pueda traer vida a ese lugar. Al escuchar el nombre de la clínica, Luisa sintió que su corazón se aceleraba. «Yo ya hago trabajo voluntario allí». «Lo sé», respondió él con una certeza que la sorprendió. «Así fue como conocí su trabajo. Mi hijo es paciente en la clínica». La comprensión golpeó a Luisa como un rayo. «¿Pedro? ¿Pedro es su hijo?» «Sí. Él rara vez se conecta con la gente, pero con usted y su arte es diferente». Luisa recordó todas las veces que Pedro dibujaba a una mujer con un collar tan similar al medallón que ella llevaba. ¿Una coincidencia? ¿O algo más? ¿Por qué no me buscó directamente en la clínica?», preguntó, la desconfianza creciendo de nuevo. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «Las cosas son complicadas. Mi relación con la administración de la clínica no es la mejor últimamente. Hay cuestiones sobre el tratamiento de Pedro que estoy cuestionando». Esto resonó con las propias preocupaciones de Luisa. Los cambios recientes, la extraña conversación con la doctora Elena, la reducción de las actividades artísticas. «Entiendo», dijo Luisa, aunque no entendía completamente. «¿Y dónde encaja Cristina Meneses en todo esto?». Un silencio tenso siguió a su pregunta. «Cristina es complicada», respondió finalmente. «Ella tiene sus propias motivaciones, pero no estamos discutiendo sobre ella ahora». Cambio de tono, volviendo al asunto. «¿Acepta mi propuesta?».
Podemos discutir los detalles personalmente. ¿Cenar esta noche? Prometo que será estrictamente profesional. Luisa dudó. Su instinto le decía que había más en esta historia de lo que Bernardo estaba revelando. Pero también sentía que, de alguna manera, esto la conectaba a algo importante. Algo sobre Pedro, sobre los dibujos de la mujer con el collar, sobre el medallón que ella llevaba. Está bien, accedió finalmente. Pero en un lugar público. Claro, conozco un lugar discreto en la Laguna del Sol. Enviaré un coche a buscarla a las 7. Al colgar, Luisa se dio cuenta de que sus manos aún temblaban. Algo estaba comenzando. Algo que ella no comprendía totalmente, pero que, de alguna forma, parecía inevitable. Como si el destino, después de años de silencio, finalmente hubiera decidido hablar. Capítulo 3. Verdades en la mesa. El pequeño restaurante a orillas de la Laguna del Sol respiraba autenticidad. Lejos de los establecimientos de moda frecuentados por los turistas, el Rincón del Pescador era un tesoro local conocido solo por los antiguos residentes y los amantes de la verdadera cocina malagueña. Mesas de madera sobre la arena, iluminación de farolillos, el suave sonido del agua golpeando la orilla, todo creaba una atmósfera íntima, pero sin pretensiones. Luisa llegó puntualmente a las 7:15. El conductor enviado por Bernardo fue educado y discreto, negándose a entablar conversaciones más allá de lo estrictamente necesario. Al bajar del coche, sintió el viento húmedo de la laguna despeinar sus cabellos y respiró hondo. Este era su territorio, no el de él. Aquí, entre pescadores y familias locales, no se sentiría intimidada. Bernardo ya estaba allí, sentado en la mesa más apartada. Vestía ropa sorprendentemente informal, pantalón de lino, camisa azul clara con las mangas dobladas hasta los codos. Parecía más accesible así, menos el empresario poderoso y más un hombre común. Elegí este lugar esperando que se sintiera cómoda, dijo él, levantándose para recibirla. Es uno de los pocos restaurantes que aún conserva la esencia de la isla. Vengo aquí desde que me mudé a Málaga, respondió Luisa sentándose. El propietario, don Manuel, ya ha sido tema de varias de mis pinturas. Como si fuera invocado por la mención de su nombre, el viejo pescador de piel curtida por el sol apareció sonriendo. Al reconocer a Luisa, niña artista, ¿cuánto tiempo?, exclamó él abrazándola afectuosamente. Miró a Bernardo con curiosidad no disimulada. Y con compañía importante hoy, ¿eh? Luisa se sonrojó, sintiéndose súbita e inexplicablemente avergonzada. Es un encuentro profesional, don Manuel. Claro, claro, respondió el viejo con una sonrisa pícara que decía exactamente lo contrario. Les traeré lo mejor. ¿Surtido completo de mariscos? Después de que ambos asintieran, don Manuel se retiró, no sin antes guiñarle un ojo conspiradoramente a Luisa. Parece que es querida aquí, observó Bernardo. La gente de la costa es así, acogedora con quienes respetan su modo de vida. Luisa decidió ir directo al grano. ¿Por qué estamos realmente aquí, señor Vasconcelos? Dudo que sea solo para discutir pinturas para una clínica. Bernardo la estudió por un momento, como si evaluara cuánto podía revelar. Finalmente asintió. Tiene razón. Hay más. Hizo una pausa mientras el camarero servía vino blanco local. Mi hijo Pedro ha estado en la clínica Nueva Mirada por casi 2 años. Antes de eso, estuvo en varias instituciones, siempre con diagnósticos diferentes, tratamientos que prometían avances pero nunca cumplían. ¿Cuál es su diagnóstico exactamente?, preguntó Luisa, recordando al niño tranquilo que solo se comunicaba a través de dibujos. Oficialmente, trastorno del espectro autista con mutismo selectivo postraumático. Bernardo tomó un sorbo de vino. Pero creo que es algo más simple y más complejo al mismo tiempo. Pedro dejó de hablar después de que su madre dudó buscando la palabra. Después de que ella se fue, Luisa notó la cuidadosa elección de las palabras. El accidente, dijo suavemente. Bernardo levantó los ojos, sorprendido. Usted sabe. Solo lo que es de conocimiento público. Marcia mencionó algo sobre un accidente en la Sierra de Mijas. El rostro de él se endureció casi imperceptiblemente. La versión oficial, sí. Beatriz regresaba de Madrid cuando sucedió. Bernardo respiró hondo.
Pedro estaba en el coche. Sobrevivió físicamente ileso, pero nunca más habló desde entonces. Luisa sintió un nudo en la garganta. El dolor contenido en su voz era palpable, demasiado real para ser fingido. «Lo siento mucho», dijo, sin saber qué más podría decir. Pedro tenía 5 años. Demasiado pequeño para perder a su madre, para ver... Se detuvo, los nudillos blancos alrededor de la copa. Por un tiempo intenté cuidarlo solo. Contraté especialistas, probé diversas terapias, pero la culpa y el dolor, yo no estaba en condiciones de ser el padre que él necesitaba. ¿Y fue entonces cuando Cristina entró en la historia?, te preguntó Luisa uniendo piezas. Una sonrisa sin humor apareció en el rostro de Bernardo. Perspicaz. Sí, Cristina era amiga de Beatriz, o al menos, así se presentaba. Ofreció apoyo, ayuda con la fundación benéfica que Beatriz había iniciado. Con el tiempo, asumió cada vez más responsabilidades, incluida la clínica donde Pedro está internado. Exactamente. La nueva mirada era un proyecto de Beatriz, para niños con necesidades especiales. Después de que ella se fue, Cristina asumió la dirección, transformándola en una institución modelo, al menos en apariencia. Don Manuel interrumpió trayendo los entrantes, ostras frescas, camarones a la plancha y empanadillas de berberechos. Mientras servía, continuó la conversación como si fuera parte natural de la cena. «¿La señorita está preguntando por doña Cristina? ¿Esa que dirige la tal fundación?» El viejo pescador hizo una mueca de desaprobación. Una víbora de pintalabios, si me permite decirlo. «Don Manuel», lo reprendió Luisa, aunque no estaba totalmente en desacuerdo. «Estoy demasiado viejo para guardar lo que pienso, niña». Puso las últimas bandejas en la mesa. «Esa mujer vino aquí una vez con sus amigos importantes. Trató a mis empleados como si fueran invisibles. Y la forma en que mira a la gente, como si siempre estuviera calculando su valor». Bernardo observó al pescador con renovado interés. «Usted parece conocer bien a la gente, don Manuel. 60 años de laguna, hijo. Uno aprende a leer la marea y a leer los ojos». El viejo sonrió, alejándose. «Buen provecho». Cuando se quedaron solos de nuevo, Luisa retomó la conversación. «Usted dijo que tiene preocupaciones sobre el tratamiento de Pedro en la clínica. ¿Qué tipo de preocupaciones?» Bernardo dudó de nuevo. «En los últimos 6 meses he notado cambios sutiles. Pedro parece más apagado. Las visitas se han vuelto más controladas, más cortas. Los informes médicos más vagos. ¿Y los medicamentos?», preguntó Luisa, recordando las alteraciones que había percibido. La mirada de Bernardo se agudizó. «¿Usted notó algo? Cuando empecé a trabajar allí, los niños participaban activamente en los talleres de arte. Últimamente, muchos parecen sedados. Cuando le pregunté a la doctora Elena, ella habló de nuevos enfoques terapéuticos. Incluso ayer me informó que el programa voluntario sería reducido. Exactamente lo que he percibido». Bernardo se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Intenté preguntar, pedir informes detallados, consultar a otros especialistas. Pero Cristina controla todo. Los médicos, la administración, incluso el acceso a mi propio hijo. ¿Cómo es posible? Usted es su padre. Legalmente soy el tutor. Pero firmé un poder notarial dando a la Fundación Amanecer la autoridad para tomar decisiones médicas cuando Pedro fue internado. En ese momento yo no estaba emocionalmente estable. Parecía la decisión correcta. Ahora, para revocarlo, necesitaría probar negligencia o irregularidades. ¿Y tiene pruebas? Nada concreto. Solo observaciones, preocupaciones, intuición». Bernardo la miró intensamente. «Fue por eso que su trabajo voluntario llamó mi atención. Pedro se conectó con usted. Empezó a dibujar más, a demostrar emociones. Y entonces vi su medallón». Instintivamente, Luisa tocó la pieza plateada que siempre llevaba. «¿Qué tiene que ver mi medallón con esto?». Pedro dibuja a una mujer con un collar similar desde hace años. Los médicos siempre dijeron que era un símbolo de su madre, una fijación. Pero Beatriz nunca usó nada parecido. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. «Coincidencia», murmuró sin mucha convicción. «Quizás, o quizás sea algo más». Bernardo respiró hondo. «¿Qué sabe sobre su pasado, Luisa? ¿Sobre su familia?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué importa eso?». «Por favor, solo responda».
Luisa sintió una vulnerabilidad súbita, como si estuviera siendo expuesta. Poco. Fui criada en varios hogares adoptivos en el interior de Andalucía. Me dijeron que mis padres sufrieron un accidente cuando yo tenía 5 años. No tengo parientes conocidos. 5 años, repitió Bernardo pensativamente. La misma edad de Pedro cuando perdió a su madre. ¿Qué está insinuando? Nada todavía. Solo conectando puntos. Él miró el medallón. Ese collar. ¿Era suyo originalmente? Estaba conmigo cuando fui entregada al primer hogar adoptivo. Es lo único que tengo de mi pasado. Puedo verlo. Después de un momento de vacilación, Luisa se quitó el medallón y se lo entregó a Bernardo. Él lo examinó cuidadosamente, abriéndolo para revelar una pequeña foto descolorida por el tiempo. Una mujer joven sonriendo, abrazada a una niña pequeña. La inscripción, dijo él, volteando la pieza. La luz que te falta sonríe como yo sonreía. Algo en la forma en que leyó las palabras hizo que Luisa se sintiera mareada. ¿Cómo sabe lo que está escrito? La inscripción está casi borrada. Los ojos de Bernardo se encontraron con los de ella, intensos y perturbados, porque Beatriz tenía un medallón idéntico, un regalo de familia, con la misma inscripción. Lo usaba siempre, hasta el día del accidente cuando desapareció. El mundo pareció girar alrededor de Luisa. ¿Qué está diciendo? No estoy seguro todavía, pero creo que necesitamos descubrirlo. Bernardo le devolvió el medallón. Hay algo más. Beatriz tenía una hermana menor separada de ella en la infancia cuando sus padres se divorciaron. Pasaron años sin contacto, hasta que Beatriz finalmente la localizó, poco antes del accidente. Estaba planeando un reencuentro. ¿Cuál era el nombre de esa hermana? Preguntó Luisa, su voz casi un susurro. Bernardo la miró largamente antes de responder. Ana Luisa. El aire pareció escapársele de los pulmones. Ana Luisa. Su nombre completo que rara vez usaba. Un nombre que sonaba como un eco distante, una memoria sumergida intentando salir a flote. Esto no prueba nada, dijo, intentando anclarse en la lógica. Puede ser coincidencia, o puede que no. Bernardo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Cuando la vi en el evento, algo en usted me pareció familiar. No solo su apariencia, que tiene rasgos de Beatriz, sino algo más profundo. La manera en que se mueve, cómo habla, y entonces el medallón. Luisa sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Era demasiado absurdo, demasiado imposible. ¿Por qué estaría en hogares adoptivos si tenía una hermana? ¿Por qué nadie me buscó? ¿Qué es exactamente lo que pretendo descubrir? Bernardo extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocarla, solo ofreciéndola. Ayúdeme a desentrañar lo que le sucedió a Pedro, a Beatriz, y quizás descubramos también sobre usted. Luisa miró la mano extendida, al hombre que proponía una búsqueda de respuestas que podrían cambiarlo todo. Una parte de ella quería huir, protegerse de la verdad que amenazaba con desmoronar la identidad que había construido para sí misma. Otra parte, más profunda, ansiaba respuestas que siempre le fueron negadas. Y estaba Pedro, el niño silencioso que dibujaba a una mujer con un collar como el suyo, que había tocado su medallón con un reconocimiento imposible. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó finalmente. Capítulo 4. El hilo de la memoria. Una semana después de aquella cena reveladora en la Laguna del Sol, Luisa se encontraba en su estudio, rodeada de lienzos inacabados y pensamientos turbulentos. Desde la conversación con Bernardo, vivía en un estado de agitación constante, sus noches pobladas por fragmentos de sueños que parecían recuerdos. Un rostro femenino sonriendo, el olor a perfume, una casa a la orilla del mar. El plan que trazaron juntos era simple en teoría. Ella continuaría su trabajo voluntario en la clínica, observando discretamente cualquier irregularidad, mientras Bernardo investigaría el pasado a través de sus contactos. La búsqueda de respuestas se había convertido en un puente entre ellos, una conexión improbable que crecía cada día. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Marcia cargando bolsas de la compra y una sonrisa entusiasta. Traje el almuerzo. No acepto excusas para no comer hoy. Estás desaparecida, amiga. Marcia entró sin ceremonia, colocando las bolsas en la pequeña mesa.
Y quiero detalles sobre ti y Bernardo Vasconcelos. La ciudad entera está comentando. No hay nada que comentar, respondió Luisa, ayudando a su amiga a desembalar los recipientes con comida tailandesa. Es estrictamente profesional. Marcia levantó una ceja escéptica. ¿3 cenas en una semana es estrictamente profesional? El hombre que no aparecía en público durante años, ahora es visto regularmente contigo. Cristina Meneses está furiosa. Por lo que he oído. Él está encargando pinturas para la clínica donde está su hijo, explicó Luisa, manteniendo la media verdad que habían acordado divulgar. ¿Y por eso te manda regalos carísimos? Marcia señaló el conjunto de materiales de pintura importados en un rincón del estudio. Son herramientas de trabajo, no regalos. Marcia puso los ojos en blanco. Ya, ¿y ese coche que te busca todos los días también es herramienta de trabajo? Se sentó sirviéndose pad thai. Mira, no te estoy juzgando, solo estoy preocupada. Bernardo tiene una reputación complicada, y Cristina no es el tipo de mujer que quieres como enemiga. Luisa sintió un escalofrío al recordar la mirada calculadora de Cristina en el evento. Ya tuve esa impresión. Es en serio, Lu, ella tiene conexiones poderosas. Consigue arruinar reputaciones con una llamada telefónica. Y está diciendo por ahí que eres una oportunista, que se está aprovechando de la fragilidad emocional de Bernardo. ¿Qué? Algunas personas en la fundación ya están evitando hablar conmigo porque soy tu amiga. Y oí que ella está presionando a la directora de la clínica donde trabajas voluntariamente. Esto explicaba por qué la doctora Elena había sido tan evasiva en su último encuentro, posponiendo la sesión de arte con Pedro 2 veces en la misma semana. Gracias por avisarme, dijo Luisa genuinamente agradecida. Tendré cuidado. Marcia la estudió por un momento. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Conozco esa mirada. ¿Qué está pasando de verdad? Luisa dudó. Confiaba en Marcia. Pero Bernardo había pedido discreción absoluta. Cuantas menos personas supieran sobre sus sospechas, más seguro sería para todos, especialmente para Pedro. Es complicado. Mar, solo puedo decir que no todo es lo que parece. Eso es muy misterioso y nada tranquilizador. Marcia suspiró. Solo promete que me buscarás si necesitas ayuda. Lo prometo. Después del almuerzo, Marcia se fue, dejando a Luisa con pensamientos aún más agitados. La idea de que Cristina estuviera activamente intentando perjudicarla era perturbadora, pero no sorprendente. Si sus sospechas eran correctas, si realmente había algo irregular sucediendo en la clínica, Luisa representaba una amenaza. El celular vibró con un mensaje de Bernardo. Encontré algo. Venga a la mansión esta noche. Envié el conductor a las 20 horas. Seguridad total. La mansión de los Vasconcelos estaba en una urbanización privada en el Limonar, una península privilegiada con vistas a la bahía norte de Málaga. Una construcción imponente pero discreta, rodeada de exuberantes jardines y un sistema de seguridad que Luisa sospechaba que era digno de una embajada. El mayordomo, un señor de apariencia severa llamado Augusto, la recibió en la puerta con una formalidad que no ocultaba totalmente su curiosidad. Señorita Mendoza, bienvenida. El señor Vasconcelos la espera en el despacho. Mientras seguía al mayordomo por los pasillos de la mansión, Luisa notó que a pesar del lujo evidente, había algo melancólico en el ambiente. Las paredes ostentaban obras de artistas renombrados, pero faltaba calor. Las habitaciones que entrevió parecían impecables, pero deshabitadas. Era una casa que parecía esperar, en suspensión. El despacho de Bernardo era diferente. Acogedor, con estanterías de libros del suelo al techo, sillones de cuero gastado, un gran mapa de Andalucía en una pared. Era claramente un espacio vivido, usado. Bernardo se levantó para recibirla, su rostro mostrando un cansancio que no estaba allí el día anterior. Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir. Él la condujo hasta una mesa lateral donde documentos estaban esparcidos, fotografías, recortes de periódicos, documentos oficiales. Encontré el registro del accidente, dijo él, mostrando una carpeta de archivo policial. Si hay inconsistencias. La pericia inicial apuntó a una falla mecánica, pero un segundo informe más detallado sugirió la posibilidad de adulteración en el sistema de frenos. Luisa sintió que la sangre se le helaba.
¿Está sugiriendo que no fue un accidente? Estoy diciendo que hay preguntas sin respuesta. Preguntas que nunca hice porque estaba consumido por el luto. Bernardo indicó otro documento. Y hay más. Encontré el registro de nacimiento de la hermana de Beatriz, Ana Luisa Silveira, nacida en Granada, 22 de marzo de 1997. Luisa sintió un vértigo súbito. 22 de marzo era su cumpleaños. Granada, la ciudad donde creció. Esto todavía no prueba nada, murmuró más para sí misma que para él. También hay esto. Bernardo deslizó una fotografía en su dirección. Una mujer joven, sonriente, sosteniendo un bebé. La semejanza con Luisa era innegable. Esta es Beatriz con su hermana poco después del nacimiento. Luisa tocó la fotografía con dedos temblorosos. ¿Por qué nunca me buscaron? Si éramos hermanas. Según lo que descubrí, sus padres se separaron cuando usted tenía solo 2 años. La custodia fue disputada. Su padre la llevó al interior, cambiándose de domicilio frecuentemente. Beatriz se quedó con su madre. Ella me contó que pasaron años buscándola, pero su padre parecía decidido a mantener distancia. ¿Y cómo llegué a hogares adoptivos? Todavía no lo sé. Bernardo se pasó la mano por el cabello frustrado. Faltan registros, información contradictoria. Como si alguien hubiera creado deliberadamente confusión documental. Luisa sintió que se le formaban lágrimas, pero las contuvo. ¿Entonces puede ser verdad? ¿Puedo ser realmente Ana Luisa, la hermana de Beatriz? Todo indica que sí. Y eso explicaría por qué Pedro se conectó con usted, por qué él dibuja el medallón. Bernardo la miró intensamente. Usted sería su tía, la hermana de la madre que él perdió. La idea era tan abrumadora que Luisa necesitó sentarse. Familia. Después de una vida entera creyéndose sola en el mundo, descubrir que tenía una hermana, un sobrino. Si esto es verdad, dijo intentando mantener la compostura. ¿Qué pasó? ¿Por qué Beatriz nunca llegó a encontrarme? ¿Y por qué nadie me buscó después del accidente? Son preguntas que también me hago. Bernardo caminó hasta una botella de whisky, sirviendo 2 copas. Le ofreció una a Luisa, que aceptó con gratitud. Había una carta. Beatriz la mencionó antes de viajar. Dijo que tenía noticias importantes, que finalmente había encontrado a su hermana. ¿Y esa carta? Nunca la vi. Cuando volví, después, la casa era un caos. Había gente por todas partes, abogados, familiares, amigos intentando ayudar. Fue cuando Cristina asumió muchas responsabilidades. Luisa sintió una sospecha creciente. ¿Cree que Cristina puede saber algo sobre esto? Bernardo no respondió inmediatamente. Tomó un largo sorbo de su bebida, mirando por la ventana que mostraba la bahía iluminada por la luna llena. Creo que necesitamos considerar todas las posibilidades. Cristina era cercana a Beatriz, o así parecía. Asumió el control de la fundación, de la clínica, de muchos aspectos de mi vida cuando yo estaba ausente. ¿Cuál es su relación exacta con usted? Preguntó Luisa, incapaz de contener la curiosidad. Comenzó como negocios. Después, en un momento de debilidad, se convirtió en algo más. Nunca llegué a amarla, si eso es lo que pregunta. Era conveniente para ambos. Respiró hondo. Cristina es hija de Eduardo Meneses, mi ex socio. Hubo un desacuerdo grave entre nosotros, años atrás. Él fue apartado de la empresa bajo acusaciones de desvío de fondos. ¿Y ella nunca mencionó eso? Al contrario. Se encargó de decir que no estaba de acuerdo con su padre, que entendía mi posición. Parecía genuinamente interesada en ayudar a Beatriz con la fundación, en ser una amiga. Luisa intentaba asimilar toda la información. ¿Y ahora? ¿Qué sucede? Necesitamos pruebas concretas, tanto sobre su identidad como sobre lo que puede estar sucediendo en la clínica. Bernardo metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Esto puede ayudar. Dentro había un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de un botón. Es una grabadora discreta. Quiero que la use cuando esté en la clínica, especialmente con la doctora Elena o cualquier empleado administrativo. ¿Esto es legal?, preguntó Luisa, dudando. Estamos hablando del bienestar de mi hijo, y posiblemente de otros niños. La determinación en su rostro era evidente. Además, tengo otro camino a seguir. Augusto, mi mayordomo, trabaja conmigo desde hace más de 20 años.
Era cercano a Beatriz. Mencionó hoy que puede haber documentos en el desván que no fueron verificados después del accidente. Vamos a buscar allí mañana. Y Pedro, ¿ya le habló sobre mí? Todavía no. Quiero tener certeza absoluta antes de crear expectativas. Bernardo dudó. Pero programé una visita especial para usted mañana. Legalmente, como padre, puedo autorizar visitas terapéuticas. Le dije a la doctora Elena que me gustaría que pasara más tiempo con Pedro, dada la conexión positiva que establecieron. Ella estuvo de acuerdo, a regañadientes, pero no tenía cómo negarse formalmente. Bernardo sonrió ligeramente. Creo que tendrá la oportunidad de ver cómo Pedro reacciona a su medallón cuando estén a solas. El corazón de Luisa se aceleró con la perspectiva. ¿Y si él realmente me reconoce de alguna manera? ¿Cómo debo reaccionar? Tániga su instinto. Pedro es extremadamente sensible a las emociones verdaderas. Fue lo que siempre lo conectó a Beatriz. Y ahora aparentemente a usted. Antes de que pudieran continuar la conversación, oyeron pasos en el pasillo. Rápidamente, Bernardo recogió los documentos esparcidos guardándolos en un cajón. La puerta se abrió, revelando a Cristina. Vestida impecablemente como siempre, su rostro osciló entre sorpresa y furia controlada al ver a Luisa. «No sabía que teníamos visita», dijo, a su voz fría como el hielo. «La señorita Mendoza y yo estamos discutiendo el proyecto artístico para la clínica», respondió Bernardo sin vacilar. Cristina entró, cerrando la puerta tras de sí. Sus ojos recorrieron la sala, notando los vasos de whisky, la cercanía entre ellos. Curioso que estas discusiones siempre ocurran por la noche, y sin la presencia de la dirección de la fundación. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Cómo va su trabajo voluntario en la clínica, señorita Mendoza? Oí decir que hubo ajustes recientes en el programa». «Me estoy adaptando a los cambios», respondió Luisa, manteniendo el tono neutro. «Qué bien. La adaptabilidad es una cualidad importante». Cristina se acercó, invadiendo el espacio personal de Luisa, especialmente para quien viene de orígenes tan inciertos. El comentario, cargado de insinuación, hizo que Luisa temiera que Cristina supiera más de lo que dejaba traslucir. «Creo que ya hemos terminado por hoy», intervino Bernardo. Su voz no admitía discusión. «Augusto acompañará a la señorita Mendoza hasta la salida». Cristina dio un paso hacia atrás, pero sus ojos permanecieron fijos en Luisa. «Claro, no quiero interrumpir este proyecto artístico tan importante». Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. «Ah, ahora recuerdo. Recibí una llamada interesante hoy. De la doctora Elena. Parece que hubo una solicitud especial para visitas a la clínica. Qué coincidencia, ¿no?». Cuando la puerta se cerró tras ella, Luisa soltó la respiración que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Ella sospecha», murmuró. «Sí», asintió Bernardo, «lo que significa que necesitamos ser extremadamente cuidadosos. ¡Y rápidos!». Augusto apareció en la puerta, su rostro impasible. «El coche está listo, señor». Mientras seguía al mayordomo por los pasillos silenciosos de la mansión, Luisa sintió el peso de la gravedad de la situación. No se trataba solo de descubrir su pasado ahora. Se trataba de proteger a Pedro, descubrir la verdad sobre Beatriz y posiblemente enfrentarse a una adversaria que tenía mucho que perder si los secretos salían a la luz. En el coche, de camino a casa, Luisa miró el dispositivo de grabación en su mano. Mañana sería un día crucial, un día para confrontar el pasado a través de los ojos silenciosos de un niño que quizás era el único eslabón vivo con la verdad. Capítulo 5. Ecos del silencio. La clínica Nueva Mirada. Vista bajo la luz de la mañana parecía inocente, un caserón colonial restaurado, pintado en tonos pastel, rodeado de jardines bien cuidados, ubicada en un terreno amplio en el barrio de Pedregalejo, con vistas al mar. La institución transmitía una sensación de paz y acogida. Difícil imaginar que algo siniestro pudiera ocurrir detrás de aquellas paredes coloridas. Luisa sintió el pequeño grabador escondido en el bolsillo de sus vaqueros mientras caminaba por el pasillo principal. Había llegado más temprano de lo habitual, esperando tener tiempo para observar la rutina antes de que su presencia fuera notada. «Luisa»,
¡Qué sorpresa verla hoy! La voz de la doctora Elena sonó falsamente animada. Pensé que vendría solo por la tarde, para la sesión especial con Pedro. Resolví adelantar algunos preparativos para la actividad, respondió Luisa, manteniendo un tono casual. Espero que no haya problema. Claro que no, dijo Elena, aunque su sonrisa tensa indicaba lo contrario. Solo que tenemos una rutina bastante estructurada. Alteraciones repentinas pueden desestabilizar a los niños. Entiendo completamente. Me quedaré en la sala de arte, preparando los materiales. No interrumpiré la programación. Elena asintió visiblemente aliviada por no tener que crear un enfrentamiento. Óptimo. Pedro estará disponible a las 2, según lo acordado con el señor Vasconcelos. Mientras la directora se alejaba, Luisa discretamente activó el grabador. Si tenía suerte, capturaría conversaciones reveladoras a lo largo del día. La sala de arteterapia era un espacio luminoso orientado al jardín trasero. Luisa comenzó a organizar los materiales para la sesión con Pedro, eligiendo cuidadosamente pinturas, pinceles y papeles especiales. Planeaba una actividad que pudiera estimular recuerdos y emociones, algo que quizás ayudara al niño a expresarse. «Usted no debería estar aquí hoy». Luisa se giró, asustada. En la puerta estaba Jonás, el enfermero jefe, un hombre corpulento con expresión perpetuamente cansada. Entró, cerrando la puerta tras de sí. «Tengo autorización del señor Vasconcelos para una sesión especial con Pedro», respondió ella manteniendo la voz firme. «No es eso». Jonás miró alrededor, visiblemente nervioso. «Hoy es día de inspección interna. La doctora Elena mandó cancelar todas las actividades no esenciales». «¿Inspección? ¿Qué tipo de inspección?». Jonás dudó como si midiera sus palabras. «Mire, no debería estar diciéndole esto, pero hay algo extraño pasando. Medicaciones siendo cambiadas sin registro adecuado. Niños siendo transferidos a otras unidades sin justificación clara». Luisa sintió que su corazón se aceleraba. «¿Otras unidades? ¿Qué unidades? Ya la fundación tiene instalaciones en otras ciudades. Almería, Jaén, lugares apartados». Bajó aún más la voz. «La semana pasada, 2 pacientes fueron transferidos en medio de la noche. Las familias ni siquiera fueron consultadas, solo notificadas después. Eso no parece legal». «No lo es». Jonás parecía genuinamente preocupado. «Trabajo aquí desde que doña Beatriz fundó la clínica. Era diferente entonces, transparente. Las familias participaban activamente, ahora…» sacudió la cabeza. «Cada vez más restricciones, más control. ¿Por qué me está contando esto?». «Porque Pedro mejoró desde que usted empezó a trabajar con él, y porque…» dudó de nuevo. «Usted se parece a ella, a doña Beatriz. No físicamente, pero la forma. ¿Cómo se preocupa por los niños?». Un ruido en el pasillo hizo que Jonás se alejara rápidamente. «Solo tenga cuidado. Cristina Meneses viene hoy». Y no le gustó su visita autorizada. Tras la salida de Jonás, Luisa permaneció inmóvil procesando la información. El grabador seguía encendido en su bolsillo, capturando todo. Aquello podría ser exactamente lo que Bernardo necesitaba. Evidencia de irregularidades. Las horas siguientes pasaron lentamente. Luisa almorzó en la cantina de los empleados, observando y escuchando discretamente. Las conversaciones cesaban cuando ella se acercaba, señal clara de que era vista con desconfianza, o quizás miedo. A las 2, como prometido, una auxiliar trajo a Pedro a la sala de arte. El niño de cabellos oscuros y ojos profundos que recordaban a los de Bernardo se iluminó al ver a Luisa. No sonrió, raramente lo hacía, pero sus ojos cobraron vida. «Hola, Pedro», dijo Luisa suavemente. «Preparé algo especial para que trabajemos hoy». La auxiliar informó que volvería en 1 hora y salió, dejándolos a solas. Luisa cerró la puerta y se sentó al lado del niño. «Vamos a crear algo juntos hoy», sugirió, mostrando una gran hoja de papel y pinturas de colores. Pedro miraba fijamente el medallón que colgaba de su cuello. Luisa, siguiendo su instinto, se lo quitó y lo puso sobre la mesa entre ellos. «Siempre dibujas algo parecido a esto, ¿verdad?», preguntó con dulzura. «¿Puedes mostrarme lo que significa para ti?». Pedro tocó el medallón con dedos vacilantes. Después comenzó a pintar. Los colores fluían del pincel con sorprendente precisión para un niño de su edad.
En pocos minutos la imagen comenzó a tomar forma. Una mujer sosteniendo la mano de una niña pequeña, ambas usando collares idénticos. ¿Quiénes son ellas, Pedro?, preguntó Luisa, la voz temblándole ligeramente. El niño continuó pintando, añadiendo una tercera figura, un hombre alto. «Una familia. ¿Es tu familia?», insistió Luisa con suavidad. Pedro levantó los ojos, encontrándose con los de ella, con una intensidad casi adulta. Entonces, para sorpresa de Luisa, tomó otro pincel y escribió con letras infantiles al lado de la niña: «Ana». Un escalofrío recorrió a Luisa. Ana Luisa, su verdadero nombre, aquel que Bernardo había descubierto en los documentos. «Pedro». Ella susurró: «¿Tú me conoces? ¿Sabes quién soy?». El niño tomó el medallón de nuevo, abriéndolo para revelar la fotografía descolorida. Señaló a la mujer y luego a la niña en la foto. Después miró directamente a Luisa y tocó su rostro con delicadeza. «Tía», dijo, su voz ronca por el desuso, casi inaudible. La palabra, simple y profunda, golpeó a Luisa como una ola. Era la primera vez que oía a Pedro hablar, y lo que dijo confirmaba todo. Él la reconocía, no como Luisa, la voluntaria, sino como Ana, su tía, la hermana de su madre. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Luisa. «Sí», susurró, «yo soy Ana». Las palabras le sonaron extrañas en los labios, pero también extrañamente ciertas, como si estuviera recuperando algo perdido hacía mucho tiempo. Pedro continuó pintando, añadiendo detalles: un coche, una carretera sinuosa descendiendo una montaña, la escena del accidente. Pero entonces, sorprendentemente, añadió algo más: una figura femenina de rojo observando de lejos. «¿Quién es esa persona, Pedro?», le preguntó Luisa señalando a la figura. «Ma», respondió él de nuevo con aquella voz casi inaudible. Antes de que pudieran continuar, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Cristina Meneses entró, seguida por la doctora Elena. Ambas parecieron momentáneamente sorprendidas al ver la pintura, pero Cristina rápidamente recuperó la compostura. «¡Qué escena tan conmovedora!», comentó, su sarcasmo apenas disimulado. «Una artista y su pequeño protegido». Luisa discretamente cubrió el nombre Ana en la pintura con su mano. «Estamos teniendo una sesión productiva», respondió manteniendo la voz tranquila a pesar del corazón acelerado. Cristina se acercó, sus tacones resonando en el suelo de madera. «Pedro parece inspirado hoy». «¿Qué le está enseñando exactamente?». «Expresión libre. Es terapéutico». Cristina examinó la pintura, sus ojos entrecerrándose al notar el medallón en la mesa. «Interesante elección de accesorios para una sesión de arte. Y qué coincidencia, dibujó algo tan similar». Había una amenaza velada en sus palabras. Luisa percibió que Cristina sabía, o al menos sospechaba, de la conexión entre ella y Beatriz. «Los niños frecuentemente se inspiran en objetos que ven», intervino la doctora Elena, pareciendo ansiosa por evitar el conflicto. «Claro». Cristina sonrió fríamente. «La cuestión es, ¿cuánto tiempo lleva viendo este objeto específico? ¿Y por qué una voluntaria traería un objeto personal tan significativo para una sesión terapéutica?». Luisa se mantuvo firme. «Pedro responde bien a símbolos y patrones familiares. Noté que dibuja collares similares, así que pensé que esto podría estimularlo». «Qué dedicación admirable». El sarcasmo de Cristina era cortante. «Doctora Elena, creo que deberíamos discutir la continuidad de este programa voluntario. No me parece profesional. No creo que el señor Vasconcelos estaría de acuerdo con esa evaluación», respondió Luisa, enfrentando la mirada de Cristina directamente. «Él aprobó personalmente estas sesiones. Bernardo no está en posición de evaluar lo que es mejor para Pedro, no desde una perspectiva médica». Cristina se volvió hacia Elena. «¿Verdad, doctora?». La directora parecía incómoda, atrapada entre dos fuerzas opuestas. «Necesitamos siempre considerar lo que es mejor para nuestros pacientes», respondió evasivamente. «Exactamente. Y quizás lo mejor sería transferir a Pedro a nuestra unidad especializada en Almería». Cristina lanzó la sugerencia como quien no quiere nada, pero sus ojos observaban atentamente la reacción de Luisa. «¿Transferencia?». Luisa no pudo disimular la alarma en su voz.
¿Por qué? Pedro está respondiendo bien aquí. Tenemos equipos más modernos allí y un equipo especializado en casos resistentes. En ese momento, Pedro, que había estado observando silenciosamente el enfrentamiento, hizo algo inesperado. Tomó el medallón de la mesa y lo apretó contra el pecho, mirando directamente a Cristina. «No», dijo, con sorprendente claridad. La palabra resonó en la sala. Elena jadeó, claramente sorprendida. Él habló. Cristina pareció momentáneamente desestabilizada, pero rápidamente se recompuso. Una reacción emocional. Precisamente el tipo de comportamiento que estamos intentando evitar con el tratamiento estructurado. O quizás, sugirió Luisa, incapaz de contenerse, sea una señal de progreso, de que finalmente se está sintiendo lo suficientemente seguro como para expresarse. Pedro, aún sosteniendo el medallón, extendió la otra mano hacia Luisa. El gesto era claro. Él estaba eligiendo, declarando lealtad. Cristina observó la escena con una mirada que alternaba entre furia y cálculo. «La sesión ha terminado», declaró abruptamente. «Pedro necesita su medicamento ahora». «Pero aún tenemos 20 minutos», protestó Luisa. «No discuta protocolos médicos, señorita Mendoza. Usted es solo una voluntaria, recuérdelo». Cristina hizo una señal a Elena, que llamó a una enfermera por el interfono. Cuando la enfermera llegó para llevarse a Pedro, el niño se resistió, aferrándose a la mano de Luisa. Fue un momento angustioso, que terminó con Pedro siendo prácticamente arrastrado fuera de la sala, aún sosteniendo el medallón. «Mi medallón», protestó Luisa, levantándose para seguirlos. «Será devuelto». «No se preocupe», dijo Cristina bloqueando su camino, después de que Pedro se calme. Cuando la puerta se cerró dejando a Luisa sola con Cristina, el aire en la sala pareció enfriarse 10 grados. «No sé a qué juego está jugando», dijo Cristina, su voz ahora desprovista de cualquier fingimiento de cordialidad. «Pero sugiero que se detenga ahora. No estoy jugando ningún juego. Solo estoy haciendo mi trabajo voluntario. Por favor». Cristina rió, un sonido frío y calculado. «Seamos honestas. Usted aparece de la nada, se gana la confianza de Bernardo, y ahora está creando algún tipo de vínculo extraño con Pedro. ¿Qué quiere realmente? ¿Dinero? ¿Posición social? Solo quiero ayudar». «Noble». Cristina se acercó invadiendo el espacio personal de Luisa. ¿Sabe lo que les pasa a las personas que intentan solo ayudar donde no fueron llamadas? Terminan heridas. O peor. La amenaza era inconfundible. Luisa sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. ¿Me está amenazando? Estoy aconsejando, como alguien que conoce bien este mundo. Cristina se ajustó su impecable blazer. Bernardo es un hombre vulnerable, atrapado en fantasmas del pasado. Y Pedro es un niño frágil, impresionable. Ambos necesitan estabilidad, no distracciones emotivas. Creo que les corresponde a ellos decidir eso. Se equivoca. Bernardo firmó documentos legales, dándome autoridad sobre el tratamiento de Pedro y los asuntos de la fundación, documentos muy difíciles de impugnar. Cristina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Así que sugiero que recoja sus pinturas y regrese a su pequeño estudio. Hay un mundo entre nosotras, señorita Mendoza, un mundo que usted jamás conseguirá cruzar. Con esas palabras, Cristina salió, dejando atrás un silencio opresivo. Luisa permaneció inmóvil por unos minutos, intentando controlar el temblor en sus manos. El grabador en su bolsillo había captado todo. Las palabras de Pedro, la amenaza de Cristina. Era hora de buscar a Bernardo. Mientras recogía sus materiales, notó algo en la mesa, un trozo de papel doblado que no estaba allí antes. Al abrirlo encontró un mensaje escrito por Pedro con su caligrafía infantil. «Desván, caja azul». Luisa guardó el papel rápidamente, su corazón acelerándose. De alguna manera, Pedro estaba intentando comunicar un mensaje importante. Algo sobre una caja azul en el desván, presumiblemente, de la mansión Vasconcelos. En la recepción intentó recuperar su medallón, pero le informaron que Pedro todavía lo estaba sosteniendo y que sería inapropiado molestarlo ahora. A regañadientes, Luisa dejó la clínica, prometiéndose a sí misma que volvería, con o sin permiso oficial.
En el taxi de camino a la mansión Vasconcelos, envió un mensaje urgente a Bernardo. Necesitamos hablar. Pedro habló. Me llamó tía y dejó un mensaje sobre el desván. La respuesta llegó casi inmediatamente. Venga directamente aquí. Descubrimos algo en el desván. Augusto encontró la carta de Beatriz. Capítulo 6. La carta del pasado. La lluvia comenzó a caer cuando el taxi entró en la urbanización de los Vasconcelos. Gotas pesadas rebotaban en el asfalto, creando una cortina gris que empañaba la visión. El tiempo había cambiado abruptamente, como solía suceder en Málaga, una metáfora perfecta de cómo la vida de Luisa se había transformado en las últimas semanas. Augusto la esperaba en la entrada, un paraguas negro en la mano. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba signos de agitación. Señorita Mendoza, el señor Vasconcelos la espera en el despacho. Algo urgente ha surgido. El mayordomo la condujo rápidamente por los pasillos, como si tuvieran miedo de ser observados. En el despacho, Bernardo andaba de un lado a otro con el rostro tenso. Sobre la mesa, una caja azul de metal, antigua y polvorienta, estaba abierta. Al lado de ella, un sobre amarillento. Usted la encontró, dijo Luisa, reconociendo inmediatamente la caja mencionada en el mensaje de Pedro. Augusto la encontró, respondió Bernardo, deteniendo su movimiento nervioso, escondida detrás de una falsa pared en el desván. ¿Cómo podría Pedro saber eso? Luisa sacó el papel con el mensaje de Pedro del bolsillo. Él me dio esto hoy, después de llamarme tía. Bernardo tomó el papel, sus ojos desorbitados al leer el mensaje. ¿Él realmente habló? Después de todos estos años, sí. Fue cuando Cristina sugirió transferirlo a otra unidad. Él se opuso, claramente, y se aferró a mi medallón, que ahora está con él, completó Bernardo, notando la ausencia de la joya en el cuello de Luisa. No me dejaron recuperarlo. Ella se acercó a la mesa. ¿Qué encontraron en la caja? Bernardo tomó el sobre, sus manos ligeramente temblorosas. Una carta de Beatriz, fechada 3 días antes del accidente. ¿Y esto? Empujó un dossier en dirección a Luisa. Documentos sobre Eduardo Meneses, el padre de Cristina, probando que no solo desvió fondos, sino que también falsificó mi firma en contratos internacionales. Beatriz había reunido las pruebas. ¿Y la carta? Bernardo dudó, como si temiera compartir su contenido. Lea usted misma. Luisa tomó el papel con cuidado, sintiendo el peso de la historia que contenía. La caligrafía era elegante, femenina, con ocasionales marcas de emoción donde la pluma había presionado con más fuerza. Mi amado Bernardo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque finalmente decidí compartir la mayor alegría que descubrí recientemente. Después de años buscando, finalmente encontré a Ana Luisa, mi hermana menor. ¿Sabes cómo esa búsqueda consumió parte de mí desde que nos conocimos? Ahora finalmente tengo una dirección, una certeza. Ella está en Málaga, tan cerca de nosotros. Qué coincidencia del destino, ¿no? Estoy viajando a Madrid para resolver los últimos detalles legales antes de contactarla. Quiero tener todo organizado, todos los documentos que prueben nuestro parentesco. No puedo esperar a que Pedro conozca a su tía. Estoy segura de que se llevarán maravillosamente bien. También está el asunto desagradable sobre Eduardo que necesitamos resolver. Los documentos en esta caja son explosivos, querido. Ten cuidado con quien los compartes, especialmente con Cristina. Desconfío de que ella no sea la amiga que aparenta. Ayer, accidentalmente, la oí al teléfono con su padre. Algo sobre recuperar lo que es de ellos por derecho. Estoy siendo paranoica, quizás, pero mi instinto nunca me ha engañado. Vuelvo en 3 días y entonces resolveremos todo. Con amor eterno, Beatriz. Luisa sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ella me encontró. Antes del accidente ella ya sabía quién era yo, dónde estaba. Y nunca llegó a contactarte, completó Bernardo, la voz embargada. El accidente ocurrió al día siguiente de esta carta. Un accidente que quizás no fue accidental, sugirió Augusto, hablando por primera vez. El mayordomo se acercó, su postura formal cediendo lugar a una intensidad emocional. Perdóneme, señor, pero siempre tuve dudas. La señora Beatriz era meticulosa con el mantenimiento del coche, y aquel viaje se decidió súbitamente, después de una discusión con la señorita Meneses.
Bernardo encaró al mayordomo. ¿Qué discusión? Usted nunca mencionó eso antes. No estaba seguro si era relevante, señor. Y después de lo ocurrido, usted estaba tan devastado que mencionar sospechas solo aumentaría su dolor. Augusto parecía genuinamente perturbado. Fue la noche anterior al viaje. Oí voces alteradas en el despacho. La señora Beatriz acusaba a la señorita Meneses de estar usando la fundación para sus propios intereses. Mencionó algo sobre transferencias financieras sospechosas. ¿Y después? La señorita Meneses salió furiosa. Que a la mañana siguiente, la señora Beatriz decidió viajar a Madrid con el joven Pedro. Dijo que necesitaba resolver asuntos urgentes. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Las implicaciones eran demasiado terribles para ser verbalizadas inmediatamente. El informe de la pericia, murmuró Bernardo finalmente. Aquel que sugería adulteración en los frenos. Fue archivado rápidamente, sustituido por la conclusión oficial de falla mecánica. ¿Y quién estaba al mando de las comunicaciones con las autoridades en aquel periodo? Preguntó Luisa, ya sospechando la respuesta. Cristina. La voz de Bernardo era casi un susurro. Ella asumió todo mientras yo apenas podía funcionar. Luisa sintió una ola de náuseas. Necesitamos sacar a Pedro de esa clínica. Inmediatamente. Voy a buscarlo ahora mismo, declaró Bernardo ya cogiendo el teléfono. No, intervino Luisa. Es exactamente lo que ella espera. Una acción impulsiva, que puede ser interpretada como desequilibrio emocional. Usted mismo dijo que ella tiene documentos legales, su poder notarial. ¿Qué sugiere entonces? Necesitamos reunir pruebas concretas. Tengo la grabación de la conversación de hoy. Pedro hablando, Cristina amenazando con transferirlo, luego amenazándome directamente. Con eso, la carta y los documentos financieros. Podemos confrontarla legalmente. Y mientras tanto, Pedro sigue bajo su control. Por eso necesitamos actuar rápidamente, pero inteligentemente. Luisa tomó el grabador, conectándolo al ordenador de Bernardo, para transferir el audio. Primero asegure sus derechos legales. Revoque el poder notarial, aunque sea temporalmente. Bernardo asintió cogiendo el teléfono de nuevo para contactar a su abogado. Mientras él hablaba, Augusto se acercó a Luisa. «Señorita, hay algo más que necesito mostrar». El mayordomo sacó del bolsillo una pequeña llave dorada. «La encontré junto con la caja. Creo que es del escritorio personal de la señora Beatriz en su habitación». «¿Su habitación todavía existe?» «El señor Vasconcelos nunca permitió que fuera alterada. Está como ella la dejó». Luisa miró a Bernardo, todavía al teléfono, absorto en su conversación con el abogado. «¿Podemos verificar ahora?» Augusto dudó solo un momento antes de asentir. «Sígame, por favor, discretamente». Salieron silenciosamente del despacho, subiendo una escalera lateral menos imponente que la principal. El segundo piso de la mansión tenía un aire casi sagrado de preservación. Augusto la condujo hasta una puerta de roble tallado al final del pasillo. Esta era la habitación particular de la señora Beatriz. Ella la usaba para pintar, leer, escribir. Un espacio solo para ella. Al abrir la puerta, Luisa fue recibida por una extraña sensación de déjà vu. La habitación, bañada por la luz difusa que entraba por las ventanas altas, contenía un caballete, estanterías de libros, un escritorio antiguo. Las paredes exhibían pinturas de diversos estilos. Algunas eran claramente de la propia Beatriz, con una firma discreta en la esquina inferior. «Es como si ella pudiera entrar en cualquier momento», murmuró Augusto, su voz reverente. Luisa se acercó al escritorio, sintiendo una conexión inexplicable con el espacio. La llave encajó perfectamente en la cerradura del cajón central. Dentro encontraron un diario encuadernado en cuero azul y una pequeña caja de joyas. «Debo dejarla sola», dijo Augusto, percibiendo la importancia del momento. Cuando el mayordomo salió, Luisa abrió el diario con manos temblorosas. Las últimas entradas databan de la semana anterior al accidente. «Finalmente encontré a Ana Luisa», decía un pasaje subrayado. «Después de tantos años buscando, ella estaba tan cerca. Según la asistente social, ella no sabe sobre mí. Creció creyendo ser huérfana. ¿Cómo pudo mi padre esconderla así? Qué crueldad separarla de su familia, negarle su identidad.
No puedo esperar a abrazarla, a contarle sobre nuestros padres, nuestra infancia, todo lo que perdimos juntas. Las lágrimas empañaron la visión de Luisa mientras continuaba leyendo. Beatriz describía planes para el reencuentro, preocupaciones sobre cómo abordar a su hermana sin asustarla, esperanzas sobre la relación que Pedro podría desarrollar con su tía. En la caja de joyas, Luisa encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un medallón idéntico al suyo, con la misma inscripción. Y dentro, la misma fotografía, solo que en mejor estado. Mandé a hacer un medallón igual al mío para dárselo de regalo a Ana, decía la última entrada del diario. Quiero que tengamos este símbolo de conexión, la misma inscripción que nuestra madre puso en los originales. La luz que te falta sonríe como yo sonreía. Un recordatorio de que, incluso separadas, siempre fuimos parte una de la otra. Luisa cerró el diario, sosteniendo el medallón gemelo contra el pecho. Ahora no había más dudas. Ella era Ana Luisa, la hermana perdida de Beatriz. Y por algún motivo, un motivo que comenzaba a volverse terriblemente claro, nunca tuvieron la oportunidad de reencontrarse. La puerta de la habitación se abrió y Bernardo entró. Su rostro mostraba determinación renovada. El abogado está preparando los documentos para revocar el poder notarial. Necesitamos entregarlos hoy mismo. Notó el diario y el medallón en las manos de Luisa. Usted encontró más pruebas. Encontré a mi hermana, respondió ella, la voz embargada. Beatriz me buscó durante años, y cuando finalmente me encontró, Cristina interfirió, completó Bernardo, la rabia evidente en su voz. Ella debe haber descubierto sobre usted a través de Beatriz, y después del accidente, se aseguró de que nunca nos encontráramos. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el beneficio para ella? Control. Bernardo se acercó sentándose al lado de Luisa. Mientras yo estaba emocionalmente destrozado y Pedro traumatizado, ella asumió todo, la fundación, la clínica, incluso partes de la empresa. Si usted apareciera como pariente legítima de Beatriz, su derecho a participar en la vida de Pedro, a cuestionar las decisiones sobre él, sería indiscutible. ¿Y los documentos sobre Eduardo Meneses? ¿Cuál es la conexión? Venganza, quizás, o simplemente la continuación del plan de su padre. Eduardo siempre creyó que merecía más de la empresa. Cuando lo aparté por fraude, debió ser un golpe devastador para la familia. El teléfono de Bernardo sonó. Era Jonás, el enfermero de la clínica. Señor Vasconcelos, dijo la voz agitada del hombre, llamé porque estoy preocupado. La doctora Elena acaba de firmar una orden de transferencia para Pedro. Será llevado a la unidad de Almería mañana temprano. ¿Qué? Bernardo sintió que la sangre se le helaba. Ella no puede hacer eso sin mi autorización. Aparentemente puede. La señorita Meneses presentó documentos, su poder notarial amplio y... Jonás dudó. Hay otro problema. Pedro está fuertemente sedado. Después del incidente con la señorita Mendoza, se puso extremadamente agitado, negándose a soltar el medallón. La doctora Elena ordenó medicación para su propio bien. No estoy de acuerdo con eso, por eso estoy arriesgando mi empleo para avisar. Manténgalo seguro, Jonás. Vamos para allá ahora. Al colgar, Bernardo parecía un hombre transformado por la urgencia. Lo van a transferir mañana. Necesitamos actuar ahora. Vamos a la comisaría, sugirió Luisa, guardando el diario y el medallón en su bolso. Con estas evidencias, la policía tendrá que investigar no solo lo que está sucediendo ahora, sino también el accidente de 6 años atrás. Primero, necesitamos garantizar la seguridad de Pedro. Bernardo ya se dirigía a la puerta. Augusto, prepare el coche. Vamos a la clínica inmediatamente. Mientras bajaban rápidamente las escaleras, Luisa sintió que su celular vibraba. Era un mensaje de Marcia. Cristina Meneses estuvo en la fundación hoy retirando documentos. Parece en pánico. Algo pasó. Ella sabe, murmuró Luisa mostrando el mensaje a Bernardo. De alguna manera ella sabe que descubrimos algo. Eso solo lo hace todo más urgente. En el coche, conduciendo a través de la lluvia que ahora caía torrencialmente, Bernardo mantenía los ojos fijos en la carretera. Luisa observaba su perfil tenso.
viendo en él no solo al hombre que podría ayudarla a recuperar su pasado, sino a alguien que se había vuelto importante para ella de maneras que aún no conseguía definir completamente. «Bernardo», dijo suavemente, «si logramos probar todo esto, ¿qué sucede después?» «Con Pedro, con usted, conmigo». Él la miró brevemente, sus ojos transmitiendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Reconstruimos, curamos, empezamos de nuevo». Su mano encontró la de ella en el asiento entre ellos. «Como una familia, si usted quiere». La palabra familia resonó en el corazón de Luisa. Después de una vida entera de soledad, la idea de pertenecer, de tener lazos reales, era casi terriblemente hermosa en su intensidad. Cuando llegaron a la clínica Nueva Mirada, el cielo ya había oscurecido, no solo por la noche que caía, sino por la tormenta que se intensificaba. La lluvia azotaba las ventanas del coche mientras Augusto estacionaba cerca de la entrada principal. «Quédese aquí», instruyó Bernardo. «Cualquier señal de problema, esté lista para partir rápidamente». El portón electrónico de la clínica estaba cerrado, algo inusual para esa hora. Bernardo tocó el interfono, identificándose. Después de un momento de vacilación, el portón se abrió con un zumbido. La recepcionista parecía nerviosa cuando entraron, goteando agua en el suelo pulido. «Señor Vasconcelos, no lo esperábamos hoy, especialmente con este tiempo». «Vine a ver a mi hijo», respondió él. Su tono no admitía discusión. «Inmediatamente. El horario de visitas ya terminó y Pedro está...» Ella dudó. «Descansando. Quizás mañana sería más...» «Ahora», interrumpió Bernardo. «O regreso en 15 minutos con la policía». Algo en su tono debió comunicar su determinación, pues la recepcionista rápidamente tomó el teléfono. «Tráeme, Elena, el señor Vasconcelos está aquí para ver a Pedro». «Sí, ahora. Él está insistente». Mientras esperaban, Luisa miraba a su alrededor, notando la actividad inusual para esa hora. Empleados se movían apresuradamente, cargando carpetas y equipos. Parecía una operación de desmantelamiento, o peor, de ocultación de pruebas. Finalmente, Elena apareció, su habitual bata blanca reemplazada por ropa formal, como si estuviera a punto de irse. «Bernardo, qué sorpresa», dijo, su falsa cordialidad apenas escondiendo el nerviosismo. «No es un buen momento para visitar a Pedro. Tuvo un día difícil, está sedado para su propio confort». «¿Sedado o drogado para facilitar una transferencia ilegal?», confrontó Bernardo. «Sé sobre la orden de transferencia, Elena. Sé que Cristina está detrás de esto, y sé que usted está violando protocolos médicos y mis derechos como padre». Elena palideció visiblemente. «No es así. Hay consideraciones terapéuticas que...» «Ahórrenos», interrumpió Luisa. «Tenemos evidencias de irregularidades en la administración de la clínica, registros de medicaciones alteradas, transferencias cuestionables. El enfermero Jonás ya proporcionó una declaración detallada. Era un farol parcial, pero funcionó». Elena parecía a punto de desmoronarse. «Yo solo seguía órdenes», murmuró. «Cristina lo controla todo, los financiamientos, las contrataciones. Cuestionarla significaría perderlo todo, incluida su ética profesional». «Sí», preguntó Bernardo, su voz cortante. «¿Dónde está mi hijo?». Elena dudó solo un momento antes de ceder. «Habitación 12 a la este». «Pero él está realmente sedado. No podrá comunicarse». Se dirigieron rápidamente a la habitación indicada, dejando a Elena atrás, visiblemente afectada. Luisa podía sentir que la estructura de control establecida por Cristina estaba comenzando a desmoronarse. La habitación de Pedro era espartana, sin la alegría que debería caracterizar el ambiente de un niño. Él estaba acostado en la cama, luciendo pequeño y vulnerable bajo la sábana blanca. Sus ojos estaban cerrados, la respiración profunda y regular, efecto de los sedantes. «Pedro», llamó Bernardo suavemente, sentándose en el borde de la cama y tocando el rostro de su hijo. «Estoy aquí para llevarte a casa». No hubo respuesta, pero los dedos del niño se movieron ligeramente, revelando lo que todavía sostenía firmemente el medallón de Luisa. «Necesitamos sacarlo de aquí ahora», dijo Luisa, sintiendo la urgencia de la situación. «Antes de que Cristina llegue». «Demasiado tarde para eso». La voz fría vino de la puerta.
Cristina estaba allí, elegante como siempre en su conjunto rojo, pero con una expresión que combinaba furia y desesperación contenida. ¿Realmente creíste que sería tan fácil?, preguntó ella entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. ¿Que podrías simplemente llegar y deshacer todo lo que construí? Lo que usted construyó fue basado en mentiras, respondió Bernardo, posicionándose protectoramente entre ella y la cama de Pedro. Lo sabemos todo, Cristina. Sobre los documentos, sobre la carta de Beatriz, sobre lo que usted y su padre planearon. Usted no sabe nada. Cristina rió, un sonido sin humor. Cree que descubrió una gran conspiración. La verdad es mucho más simple. Mi padre fue injusticiado por usted. Todo lo que hicimos fue recuperar lo que nos pertenecía por derecho, manipulándome después de la pérdida de mi esposa, controlando a mi hijo vulnerable. Eso es recuperar lo que les pertenecía. Usted no entiende lo que es perderlo todo, dijo ella, su compostura comenzando a resquebrajarse. Ver a su padre destruido, a su familia humillada. Tuve que reconstruir desde cero, conquistar su confianza, probar mi valor. Usando los métodos de su padre, observó Luisa, fraude, manipulación y posiblemente algo mucho peor. Los ojos de Cristina se volvieron hacia ella, chispeando de odio. ¿Y usted, la hermanita perdida, el último obstáculo que Beatriz planeaba traer a nuestra vida perfecta? Usted sabía, acusó Luisa, sabía quién era yo desde el principio. Claro que sabía. Cuando vi su nombre en la lista de voluntarios, lo reconocí inmediatamente. Ana Luisa Silveira, la obsesión de Beatriz, aquella que finalmente había encontrado antes de irse. Antes del accidente que usted orquestó, la voz de Bernardo era peligrosamente tranquila. Cristina no respondió directamente, pero su silencio fue revelador. Los accidentes ocurren, dijo finalmente, especialmente en carreteras peligrosas. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba delante de la mujer que probablemente había sido responsable de la muerte de su hermana, una hermana que nunca llegó a conocer. Se acabó, Cristina, declaró Bernardo. Tengo todas las pruebas necesarias para exponerla a usted y a su padre. Las autoridades están en camino. Era otro farol, pero esta vez Cristina no pareció intimidada. Al contrario, una sonrisa calculadora apareció en su rostro. ¿Realmente cree que no me preparé para este momento? ¿Que no tengo un plan B? Di un paso adelante. Estoy saliendo del país hoy. Ya transferí los fondos necesarios. Pero antes necesitamos resolver esta situación inadecuada. Su mano se deslizó dentro de su bolso, y Luisa percibió con horror el contorno de algo que parecía un arma. En ese momento crítico, un movimiento en la cama llamó la atención de todos. Pedro había abierto los ojos, luchando contra el efecto de los sedantes. Sus manos sostenían firmemente el medallón de Luisa, como si fuera un ancla contra la oscuridad química. «Papá», murmuró, su voz débil pero audible. «Tía Ana». El rostro de Cristina se contorsionó de furia al oír al niño hablar, reconociendo a Luisa por su verdadero nombre. Era la confirmación final de todo lo que ella había intentado impedir. «Maldito chico», siseó. Siempre supo demasiado, siempre recordó demasiado. Su mano emergió del bolso, pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Jonás estaba allí, acompañado por 2 guardias de seguridad y sorprendentemente por policías. «Cristina Meneses», anunció uno de los oficiales. «Está detenida para interrogatorio por fraude financiero y posible implicación en accidente automovilístico con víctima mortal». El rostro de Cristina perdió todo el color. «¿Quién?» «Yo», respondió Jonás, avanzando. «Grabé nuestras conversaciones durante meses. Sus órdenes de adulterar medicaciones, sus planes de transferir niños contra la voluntad de los padres. Entregué todo a las autoridades esta tarde». Mientras Cristina era escoltada fuera, lanzando miradas de puro odio, Bernardo se volvió hacia su hijo. Pedro ahora estaba más despierto, mirando a su alrededor con expresión confusa pero aliviada. «Todo está bien ahora», aseguró Bernardo, abrazándolo cuidadosamente. «Vamos a casa, nuestra casa verdadera». Pedro miró a Luisa, extendiendo la mano que sostenía el medallón. «Tía Ana», repitió más claramente esta vez. Luisa se acercó,
sintiendo lágrimas correr por su rostro. Sí, Pedro, soy yo. Y no me voy a ir a ninguna parte. Fuera de la habitación, la tormenta comenzaba a amainar. A través de la ventana, Luisa vio que las nubes se alejaban, revelando un cielo donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Señales de claridad después de la oscuridad, promesas de un nuevo amanecer para todos ellos. Capítulo 7. Luces restauradas. 6 meses después, el amanecer en Málaga tenía un brillo especial aquella mañana de primavera. Rayos dorados se reflejaban en la bahía norte, creando un mosaico centelleante sobre las aguas tranquilas. Luisa, ahora oficialmente Ana Luisa, observaba el espectáculo de la naturaleza desde el balcón de la mansión Vasconcelos, una taza de café caliente entre las manos, su mirada perdida en la línea tenue donde el cielo se encontraba con el mar. La casa, antes un lugar de sombras y silencios, ahora respiraba vida. Los cambios eran sutiles pero profundos, ventanas siempre abiertas, permitiendo la entrada de la brisa marina, música ocasional resonando por los pasillos, risas, principalmente las de Pedro, llenando los espacios antes vacíos. Cuadros coloridos, muchos pintados por el propio Pedro, ahora decoraban paredes que antes ostentaban solo obras clásicas y formales. «Te levantaste temprano», dijo Bernardo, uniéndose a ella en el balcón. Él parecía diferente ahora, más ligero, los hombros menos tensos, los ojos más vivos, el cabello ligeramente desordenado y la barba de varios días le daban una apariencia más jovial, menos corporativa. «Quería terminar algunas ideas para la exposición», respondió Ana Luisa, refiriéndose a la muestra que inauguraría en breve en la galería de la Fundación Amanecer, ahora completamente reformulada y bajo nueva administración. «La luz de la mañana me ayuda a pensar mejor en los colores». ¿Nerviosa? Bernardo se acercó, colocando un brazo alrededor de sus hombros en un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Un poco. Es diferente a vender cuadros a turistas en el centro». Ella sonrió, trazando círculos en el borde de la taza. «Antes, nadie realmente me miraba a mí, solo a lo que producía. Ahora todos quieren saber mi historia, entender el significado detrás de cada pincelada. Será un éxito. Tus pinturas capturan algo que la gente está hambrienta de ver. Verdad, transformación, esperanza». Bernardo besó suavemente su sien. «Además, eres una silveira. El arte está en tu sangre». Ella sonrió recostándose en él. Todavía se estaba acostumbrando a esta nueva realidad. Tener una identidad, un apellido que cargaba historia, alguien que creía en ella incondicionalmente, que la veía no como la huérfana solitaria de antes, sino como la mujer completa que estaba llegando a ser. «Hablando de sangre», comentó ella, «los resultados finales del ADN llegaron ayer. Y confirmación del 99,99% de parentesco con Beatriz. No es que necesitáramos más pruebas, pero…» Ella se encogió de hombros. «Es oficial ahora». Bernardo apretó su hombro suavemente. Sabía que incluso con todas las evidencias ya reunidas, aquella confirmación científica representaba un tipo de cierre para Ana Luisa, la validación final de su identidad redescubierta. El proceso judicial contra Cristina Meneses seguía su curso lento pero implacable. Las investigaciones revelaron un esquema complejo de desvío de recursos de la Fundación Amanecer, falsificación de informes médicos y una red de colaboradores en posiciones estratégicas. Elena había llegado a un acuerdo de delación premiada, proporcionando detalles cruciales sobre cómo Cristina manipulaba el tratamiento de Pedro y otros niños en la clínica. Don Manuel, el viejo pescador de El Rincón del Pescador, se había convertido en un testigo sorprendentemente importante al relatar conversaciones entre Cristina y Eduardo Meneses que había presenciado años antes. «La gente importante siempre cree que los empleados son invisibles», había dicho él durante el testimonio. «Por eso hablan demasiado delante de ellos». La parte más difícil fue la reapertura del caso del accidente que victimizó a Beatriz. Evidencias periciales, combinadas con los testimonios recogidos y documentos encontrados, apuntaban a sabotaje deliberado en el sistema de frenos del vehículo, un crimen frío y calculado
que aún esperaba juicio final. Eduardo Meneses, padre de Cristina y mentor inicial del plan de venganza contra Bernardo, había sufrido un accidente cerebrovascular al ser confrontado con las acusaciones contra su hija. Sobrevivió, pero permanecía en estado debilitado, incapaz de responder por los crímenes que había ayudado a orquestar. ¿Pedro ya se despertó?, preguntó Ana Luisa, volviendo al presente. Todavía durmiendo. Se quedó hasta tarde ayer, trabajando en ese proyecto secreto suyo. Bernardo sonrió con orgullo paterno. Augusto estaba ayudando. Los dos parecían conspiradores, cubriendo todo con sábanas cuando me acerqué. Ana Luisa sonrió, sabiendo exactamente de qué se trataba. Pedro había insistido en crear algo especial para la exposición de ella. Una sorpresa que guardaba con celo infantil. Augusto, el antiguo mayordomo formal, se había transformado en el cómplice preferido del niño para todas sus aventuras creativas. ¿Viste los nuevos bocetos que hizo para los cómics?, preguntó Ana Luisa. Los vi. Su talento es impresionante. Bernardo se apoyó en la balaustrada, contemplando el jardín de abajo. A veces me pregunto cuánto de ese potencial quedó suprimido durante esos años de medicación excesiva. Un silencio reflexivo se estableció entre ellos. Los progresos de Pedro en los últimos meses habían sorprendido incluso a los especialistas más optimistas. Tras la salida de la clínica Nueva Mirada, el niño había comenzado un tratamiento con profesionales realmente comprometidos con su bienestar. Lentamente las palabras habían regresado, primero vacilantes, luego en frases cortas, eventualmente en conversaciones completas. El trauma del accidente permanecía, pero ahora era algo que él conseguía procesar, especialmente con la ayuda de su tía recién descubierta, que se había convertido en un puente entre su presente y el pasado perdido con su madre. Los dibujos continuaban siendo su forma preferida de expresión, pero ahora se complementaban con la comunicación verbal. Estoy pensando en llevarlo a conocer Granada en las próximas vacaciones, comentó Ana Luisa, mostrarle la ciudad donde su madre y yo nacimos. Le encantará. Ya ha preguntado varias veces sobre cómo fue la infancia de ustedes. Lo poco que consigo recordar, Ana Luisa suspiró. Sus recuerdos de la primera infancia eran fragmentos nebulosos, imágenes inconexas que solo recientemente comenzaban a tener sentido. Pero encontré algunos primos lejanos allí. Tenemos un álbum de fotos de la familia que prometieron compartir. Augusto dijo que Marcia llamó anoche, comentó Bernardo, cambiando suavemente el tema. Algo sobre los últimos detalles de la inauguración. Ella está más animada que yo misma, rió Ana Luisa. Dijo que la mitad de la élite cultural de Andalucía ya confirmó su presencia y que 3 revistas de arte quieren hacer reportajes de portada sobre la sensación artística con pasado misterioso. La amistad con Marcia había sobrevivido e incluso se había fortalecido durante la tormenta de revelaciones. Inicialmente conmocionada con la verdadera historia de Ana Luisa, Marcia rápidamente se había convertido en una aliada feroz, usando sus contactos y habilidades de relaciones públicas para ayudar en la reconstrucción de la imagen de la Fundación Amanecer y en la promoción del trabajo artístico de su amiga. Ella también mencionó que una galería en Madrid demostró interés en llevar la exposición para allá el próximo año. Añadió Ana Luisa, parece que la historia detrás de las pinturas está generando curiosidad más allá de lo esperado. No me sorprende. Bernardo apartó un mechón de cabello del rostro de ella. El arte es sobre la verdad, incluso cuando se filtra a través de la belleza. Y tu verdad es extraordinaria. Voy a preparar el desayuno, dijo él besándola suavemente antes de volver adentro. A Pedro le encanta despertarse con olor a tortitas el sábado. Ana Luisa permaneció en el balcón por unos minutos más, absorbiendo la tranquilidad de la mañana. Los meses desde la confrontación con Cristina habían sido intensos. Testimonios, audiencias, reconstrucción de identidad, adaptación a una nueva vida. Pero también repletos de descubrimientos maravillosos. A través del diario de Beatriz y de documentos recuperados, Ana Luisa había finalmente conocido su historia familiar completa. Supo sobre los padres que apenas recordaba,
sobre la separación traumática que resultó en su entrega a hogares adoptivos después del fallecimiento prematuro de su padre. Descubrió que Beatriz nunca había desistido de encontrarla, dedicando años a una búsqueda obstinada por su hermana perdida. Lo más sorprendente fue descubrir que su padre, al contrario de lo que Bernardo inicialmente pensara, no había intentado esconderla deliberadamente. Documentos encontrados posteriormente revelaron que él había sufrido de una enfermedad degenerativa, intentando proteger a su hija al mantenerla lejos de los problemas, pero sin intención de separarla permanentemente de su hermana. Su muerte precoz y la confusión documental que siguió resultaron en la pérdida de los vínculos familiares. El medallón, ahora de nuevo en su cuello, había adquirido un significado aún más profundo. No era solo una reliquia del pasado, sino un símbolo de persistencia, de lazos que ni el tiempo ni las maquinaciones más sombrías consiguieron romper completamente. Dentro de la casa, oyó la voz de Pedro llamándola. Sonrió entrando para encontrarlo. El niño estaba en la cocina, con el cabello despeinado, todavía en pijama, ayudando a Bernardo a preparar tortitas, una habilidad recién adquirida que lo llenaba de orgullo. «Tía Ana, hice esta con salsa extra para ti», anunció empujando un plato en su dirección. «Y dibujé un sol con la salsa, ¿ves?» «Gracias, chef Pedro», respondió ella sentándose en el mostrador. «Parece delicioso. Y el sol es perfecto para este día soleado». Observando a padre e hijo trabajando juntos en la cocina, Ana Luisa sintió aquella ola familiar de gratitud y asombro. Esta era su familia ahora, no solo por sangre, sino por elección, por lucha, por persistencia contra todas las probabilidades. «Tía Ana». Pedro se acercó, sentándose a su lado mientras ella comía. «¿Puedo hacerte una pregunta importante?» «Claro, cariño. Tú y papá se van a casar algún día». Ana Luisa casi se atragantó con la tortita, mientras Bernardo dejaba caer la espátula que sostenía. Intercambiaron una mirada sorprendida por encima de la cabeza del niño. «Bueno», comenzó ella cuidadosamente, «es algo que los adultos necesitan decidir con calma». «Pedro, pero ustedes se quieren, ¿verdad? Como en las historias». Bernardo se acercó rescatando la conversación. «Sí, Pedro, nos queremos mucho. Y a veces las historias de la vida real tardan un poco más en desarrollarse que en los libros, pero cuando sea el momento adecuado, tú serás el primero en saberlo, lo prometo». Pedro pareció satisfecho con la respuesta, volviendo su atención a su propio desayuno. Ana Luisa y Bernardo intercambiaron otra mirada, esta llena de posibilidades no verbalizadas. Después del desayuno, se dirigieron al nuevo edificio de la Fundación Amanecer en el centro de la ciudad. La estructura moderna, toda de vidrio y madera sostenible, reflejaba la filosofía renovada de la institución: transparencia, conexión con la naturaleza, acogida. La planta baja albergaba la galería de arte que sería inaugurada esa noche con la exposición Luces Restauradas, la primera individual de Ana Luisa Silveira, presentando obras que documentaban su viaje personal de redescubrimiento. El segundo y tercer piso estaban dedicados a los programas sociales de la Fundación: talleres de arte para niños de comunidades vulnerables, cursos de formación profesional para jóvenes, espacio para artistas locales expusieran sus trabajos. Era una transformación completa del modelo anterior, más enfocado en eventos de gala que en un impacto social efectivo. Marcia ya estaba allí cuando llegaron, coordinando los últimos preparativos con su eficiencia característica. Llevaba un comunicador en el oído y una tableta digital dando instrucciones al equipo de montaje. «Por fin», exclamó abrazando a Ana Luisa. «Ven a ver cómo quedó el montaje final. Y Pedro, tu espacio especial también está listo». El niño sonrió animado con la mención a su proyecto secreto. «La prensa empezará a llegar a las 6», informó Marcia mientras caminaban por la galería. «Conseguí que el crítico de artes de España viniera especialmente de Madrid para la apertura, y 3 coleccionistas importantes confirmaron su presencia». Ana Luisa asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un mundo nuevo para ella. Ya no la artista anónima luchando por sobrevivir, sino alguien cuyo trabajo e historia despertaban un interés genuino.
La galería estaba impecable. Los lienzos de Ana Luisa habían sido dispuestos en secuencia narrativa, contando visualmente la historia de pérdida, búsqueda y reencuentro. Comenzaba con paisajes solitarios en tonos fríos, progresivamente calentándose hasta culminar en escenas vibrantes de conexión humana y renacimiento. Algunas obras incorporaban elementos del medallón, círculos dorados que aparecían como soles, lunas o simples puntos de luz en momentos cruciales de la narrativa visual. Otras integraban fragmentos de texto del diario de Beatriz, transformados en elementos gráficos que complementaban las imágenes. La pieza central, posicionada estratégicamente en el corazón de la exposición, era un retrato de Beatriz basado en fotografías y en las memorias de Pedro y Bernardo. En la pintura, ella sonreía serenamente, usando el medallón gemelo mientras al fondo se vislumbraba la silueta de dos niñas de la mano. «Es perfecto», murmuró Bernardo, emocionado al ver la obra finalizada. A ella le encantaría esto. Le encantaría ver cómo todo se conectó a pesar de todo. Pedro, que observaba silenciosamente el retrato de su madre, dijo: «Ella está viendo. Desde algún lugar está viendo y sonriendo». La sabiduría inesperada en las palabras del niño conmovió a todos profundamente. «Vengan a ver mi sorpresa ahora», pidió Pedro, tirando de ellos hacia una sala adyacente separada por cortinas. Dentro había una instalación compleja, un gran mural colectivo hecho por niños, los nuevos participantes del programa artístico de la Fundación, ahora coordinado por Ana Luisa. En el centro del mural destacaba una pintura claramente hecha por el propio Pedro. 3 figuras de la mano, bajo un cielo estrellado, cada una usando un medallón dorado. Pero había más. Colgadas del techo, a diferentes alturas, decenas de réplicas del medallón hechas en papel dorado, cada una conteniendo un pequeño LED que las hacía brillar como estrellas fugaces. En el suelo, un espejo de agua reflejaba las luces, creando la ilusión de un cielo infinito encima y debajo de los visitantes. «Somos nosotros», explicó Pedro, señalando la pintura central. «Tú, yo y papá. Y aquí», indicó las luces suspendidas, «son todas las personas que nos ayudaron a encontrar el camino. Y aquella estrella más grande allí», señaló un medallón ligeramente diferente de los demás, «es mamá, cuidándonos». Ana Luisa sintió lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su sobrino. «Es la obra más bonita de esta exposición», dijo con sinceridad. «¿Cómo pensaste en todo esto?» «Augusto me ayudó con la parte técnica», explicó Pedro orgulloso. «Y los niños de la fundación hicieron los medallones. Es un trabajo en equipo, como tú siempre dices». Bernardo se acercó igualmente emocionado. «Hijo, esto es extraordinario. ¿Estás seguro de que solo tienes 10 años?» Pedro rió abrazándolos. Sabía que les gustaría. Marcia, observando la escena, sonrió con aprobación. «Necesitamos un nombre para esta instalación. Pedro, para el catálogo». El niño pensó por un momento. Luego respondió con simplicidad: «Familia de Luz». Las horas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales. Jonas, el exenfermero que ahora dirigía la nueva clínica terapéutica de la Fundación, llegó con un grupo de niños que habían participado en el proyecto colectivo. Don Manuel apareció con su esposa, vistiendo su mejor traje, trayendo un arreglo de conchas y flores del mar como regalo para Ana Luisa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los primeros invitados llegaban. La galería rápidamente se llenó. Críticos de arte, patrocinadores de la Fundación, amigos, curiosos atraídos por la historia extraordinaria detrás de la exposición. Ana Luisa, vestida con elegancia discreta en un vestido azul marino que Marcia había insistido en que usara, circulaba entre los grupos, explicando su proceso creativo, respondiendo preguntas, aceptando elogios con una gracia recién adquirida. Era una persona diferente de la pintora tímida que vendía cuadros a turistas solo 6 meses antes. Pedro también se convirtió en una atracción, sorprendiendo a todos con su elocuencia al explicar su instalación. Vestido con una camisa azul que combinaba con la de su tía, parecía perfectamente a gusto entre los adultos sofisticados, un joven artista confiado en su elemento. En un momento tranquilo,
Ana Luisa encontró a Bernardo observándola de lejos, con una mirada de admiración en su rostro. Él se acercó, entregándole una copa de champán. «La estrella de la noche», dijo, chocando su copa con la de ella. «Creo que Pedro me está robando el protagonismo», rió ella, observando al niño rodeado de admiradores de su instalación. «Y no me importa en absoluto. Él merece cada momento de reconocimiento». «Todavía me estoy acostumbrando a todo esto», admitió Ana Luisa después de un momento. «A veces parece un sueño. Quizás lo sea. El tipo de sueño que se hace real a través de la valentía y la perseverancia». Bernardo hizo una pausa, mirando a su alrededor como si estuviera verificando algo. «¿Vienes conmigo un instante? Hay algo que quiero mostrarte». Intrigada, Ana Luisa lo siguió a través de la concurrida galería hasta una pequeña sala lateral que no formaba parte de la exposición. Al entrar la encontró vacía, excepto por una única pintura en la pared opuesta, una que ella no reconocía. «¿Qué es esto?», se preguntó acercándose. Era un retrato de ella pintado en un estilo impresionista que recordaba vagamente al de Beatriz. En la imagen, Ana Luisa estaba en la playa, el viento despeinando sus cabellos, una sonrisa serena en su rostro mientras miraba el horizonte. La luz del cuadro era extraordinaria, dorada, cálida, acogedora. «¿Cuándo tú?», se comenzó a preguntar volviéndose hacia Bernardo. Fue entonces cuando notó que él sostenía una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Bernardo?». Su voz salió casi como un susurro. «Pedro hizo la pregunta esta mañana», dijo él sonriendo nerviosamente. «Y me di cuenta de que solo estaba verbalizando lo que he estado pensando durante semanas». Él se acercó, tomando las manos de ella entre las suyas. «Nuestra historia comenzó con Finge que estás conmigo, en medio de un evento social donde ambos nos sentíamos fuera de lugar», continuó. «Pero nada de lo que vivimos desde entonces fue fingimiento. Al contrario, encontramos verdad donde solo había mentiras y oscuridad». Hizo una pausa respirando hondo antes de continuar. «Ana Luisa Silveira, me harías el honor de estar conmigo no solo ahora sino por el resto de nuestras vidas, de construir juntos esta familia que ya hemos comenzado a formar». No fue una sorpresa completa. La relación de ellos había evolucionado naturalmente a lo largo de los meses, profundizándose con cada desafío enfrentado, cada momento de alegría compartida. Aún así, la emoción la dejó momentáneamente sin palabras. «Sí», respondió finalmente, su voz un susurro cargado de certeza. «No puedo imaginar otro camino ahora». Bernardo abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante, un zafiro solitario rodeado de pequeños diamantes. «Era de mi abuela», explicó. «Una mujer fuerte y creativa como tú». Cuando deslizó el anillo en su dedo, ambos oyeron un pequeño sonido de celebración proveniente de la puerta. Al girarse, encontraron a Pedro observándolos, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Lo sabía», exclamó el niño, corriendo a abrazarlos. «Sabía que hoy sería el día». Bernardo levantó una ceja mirando a su hijo. «¿Tú lo sabías? ¿Cómo?» «Te oí hablando con Augusto sobre el anillo», confesó Pedro, pareciendo solo ligeramente arrepentido por espiar. «Y vi cuando escondiste el cuadro aquí anoche». Ana Luisa rió abrazando al niño. «Parece que tenemos un pequeño detective en la familia». «En nuestra familia», corrigió Pedro, enfatizando la palabra con la seriedad de quien finalmente encontró algo precioso que había estado buscando durante mucho tiempo. A unos metros de distancia, parcialmente oculto por la puerta entreabierta, Augusto observaba la escena con una sonrisa discreta. En sus manos, sostenía una pequeña cámara con la que había capturado el momento, un regalo que planeaba ofrecer más tarde. «Doña Beatriz estaría tan feliz», murmuró para sí mismo, alejándose para dar privacidad a la familia. A la mañana siguiente, la noticia del compromiso se extendió rápidamente por el círculo cercano de amigos. Marcia organizó un pequeño almuerzo de celebración en el balcón de la mansión, con vistas a la bahía. Augusto, ahora más un miembro de la familia que un empleado, trajo un pastel especial que había encargado en secreto, anticipando el anuncio. «¿Cuándo será la boda?», preguntó Pedro, ansioso como cualquier niño ante la perspectiva de una fiesta. «Todavía estamos planeando», respondió Ana Luisa, intercambiando una mirada cómplice con Bernardo.
Pero estábamos pensando en primavera, quizás. Podemos hacerla aquí mismo, en el jardín, sugirió el niño, con luces en los árboles y música. Y yo puedo ser el responsable de la decoración artística. Parece perfecto, asintió Bernardo. Y tú serás nuestro padrino de honor. Pedro infló el pecho con orgullo, haciendo reír a todos. ¿Y la luna de miel? Preguntó Marcia, sirviéndose más café. ¿Ya pensaron a dónde van? Ana Luisa y Bernardo intercambiaron una mirada. En realidad, respondió ella, estamos pensando en un viaje en familia. Pedro nunca conoció París, y hay una exposición de arte infantil en el Centro Pompidou que sería perfecta para él. Vamos a ver la Torre Eiffel, exclamó Pedro entusiasmado. Y el Louvre. Quiero ver la Mona Lisa personalmente. Marcia sonrió, observando la interacción entre ellos. Ustedes tres ya son una familia, ¿saben? La boda será solo la ceremonia oficial de algo que ya existe. Después del desayuno, mientras los demás conversaban animadamente sobre planes futuros, Ana Luisa caminó hasta el borde del jardín, donde comenzaba el descenso hacia la playa privada. La mañana estaba clara, el mar tranquilo como un espejo reflejando el cielo sin nubes. De su bolsillo sacó el diario de Beatriz que siempre llevaba consigo ahora. Lo abrió en la última página, donde había una carta nunca enviada, dirigida a mi querida hermana. Cuando finalmente nos encontremos, decía un fragmento, quiero que sepas que nunca hubo un solo día en que no pensara en ti, en que no sintiera tu falta, incluso sin haberte conocido verdaderamente. Espero que podamos recuperar el tiempo perdido, construir nuevos recuerdos, formar la familia que siempre debimos haber sido. Ana Luisa cerró los ojos, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro. Era casi posible imaginar que Beatriz estaba allí, aprobando silenciosamente los rumbos que la vida había tomado. Lo logramos, susurró al viento. No como planeamos, pero lo logramos. Tocó el medallón en su cuello, el original que había llevado toda su vida, ahora restaurado y reluciente. La inscripción, la luz que te falta sonríe como yo sonreía, había adquirido un nuevo significado. Ya no era sobre ausencia y pérdida, sino sobre presencia y conexión. Miró el anillo en su mano, el zafiro capturando y reflejando la luz del sol, creando pequeños arcoíris en la palma de su mano. La huérfana solitaria que vendía cuadros en la feria para sobrevivir había encontrado no solo su verdadero nombre, sino su lugar en el mundo. La exposición Luces Restauradas sería solo el comienzo de una nueva fase creativa. Ya tenía ideas para una serie enfocada en niños con necesidades especiales, inspirada en el trabajo que continuaba realizando voluntariamente. Y Bernardo había sugerido un proyecto conjunto, un libro ilustrado basado en la historia de ellos, adaptado para niños, que Pedro ayudaría a desarrollar. Bernardo se acercó silenciosamente, respetando su momento de reflexión. Estaba hablando con ella, explicó Ana Luisa sin necesidad de especificar quién. Lo sé, respondió él suavemente. Yo también lo hago a veces. ¿Crees que ella estaría feliz? Estoy absolutamente seguro, dijo Bernardo mirando hacia la casa donde Pedro ahora corría por el jardín, persiguiendo mariposas, su risa clara resonando en el aire de la mañana. Esto es exactamente lo que ella siempre quiso para todos nosotros. El viento sopló más fuerte por un momento, trayendo el perfume de las flores del jardín. Ana Luisa podría jurar que sintió un toque gentil en su hombro, como si alguien invisible expresara aprobación. Pedro está llamando, dijo Bernardo, indicando al niño que saludaba frenéticamente desde el balcón. Creo que ya tiene ideas para la boda. Ana Luisa rió, guardando el diario de nuevo. Vamos a volver. Tenemos un futuro que planear. De la mano. Caminaron de regreso a la casa, ya no una mansión imponente y vacía, sino un verdadero hogar, lleno de amor, recuerdos honrados y nuevas historias que se escribían cada día. En la entrada, Pedro los esperaba, sosteniendo algo en sus manos. Una pequeña placa de madera que había pintado, con palabras simples pero profundas. La luz volvió. Ana Luisa sonrió abrazando a su sobrino. Sí, la luz había vuelto, no solo para ella, sino para todos ellos. Una luz que ninguna oscuridad podría volver a apagar.